Hola y bienvenidos al podcast número 51 de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a los dos Juanes de Impassive Wealth. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Soy Juanma, encantado de estar aquí con la invitación y bueno, aquí estamos para lo que queráis. Sí, yo soy el otro Juan y lo mismo. Muchísimas gracias por invitarnos y bueno, esperamos pasar un buen rato y aprender algo también, ¿por qué no? Nos dirigimos a otro entonces, Juanma y Juan, ¿no? Para hacer diferencia entre los dos. Sí, Sí, yo suelo utilizar mi segundo apellido porque claro, es que nos apellidamos Rodríguez ambos. Entonces, es un lío y nos confunden y hasta físicamente tenemos un cierto parecido. Entonces, yo para orgullo de mi madre, pues me autodenomino Juan Cogollos en Twitter y bueno, por distinguir un poco. y No, yo sí, a no, mí, bueno, ahí me conocen como Juanma casi todo el mundo, pues seguí como Juanma. no sois Incluso, zapatero no sois zapatero de segundo apellido ninguno de los dos, ¿no? no, 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 no. Pues a ver si no, contábamos con algún ilustre, no, no, político, no, no, algún ilustre familiar de político o algo de eso. no. Muy bien, muy bien. Y Marcos Álvarez, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, yo estoy hablando y no me has presentado aún, perdonad, pero No, no me he dado ahora cuenta. te tocaba a ti. Te tocaba a ti, Rey, no te ofendas. ¿Cómo Como está usted? soy un Su, impresentable, pues por eso. su ilustrísima señoría, ¿se encuentra Pues usted bien? aquí ¿Una tarde estoy agradable? bien, bien aquí sentado. Estoy sentado, sí, después de un duro día de un duro día de trabajo. Sí, sí, la verdad es que el horario infantil este que tenemos es cojonudo, pero bueno. Mm, Pues nada, pues si os parece, yo creo que estaría bien. Empezamos siempre con una semblanza de cada uno, contarnos un poco de vosotros, pues lo que os apetezca y demás, y luego ya dejamos fluir la conversación, ¿de acuerdo? ¿Cuál de Muy los bien. dos, Juan o Juanma, empieza? ¿Quién os apetece más? Pues si queréis rompo yo el hielo un poquito. Juan Cogollos, como he comentado, bueno, tengo 52 años y llegué a esto de la inversión ya talludito, pero es algo bueno, que me gusta mucho, ha sido una especie de vocación tardía. Yo estudié física, he trabajado siempre como ingeniero de software empotrado, programación de sistemas, vivo en Inglaterra desde hace 20 años. Y bueno, pues conocí a Juanma y él había desarrollado unas ideas y unas metodología de inversión que a mí me interesó mucho y en un momento dado pues unimos fuerzas y bueno, y ahora somos un poco, pues eso, los impasibles. Creo que lo sabe todo el mundo, tenemos un fondo de inversión que ha cumplido un año hace poco y, y poco más, no sé. Gallego de origen, estudiado en Valladolid, trabajado en Madrid y ahora ya medio británico. Ese sería mi resumen así en un par de minutillos. Eh, a ver, Juanma, ¿qué nos cuenta? ¿qué? Hola, bueno, pues yo soy Juanma, el socio de Juan en Impasi. Y bueno, pues yo tengo 46 años, arquitecto, y ¿cómo llega esto de la inversión? Pues bueno, al final es un poco curioso. Vine un poco por la crisis, ¿no? Expulsado de mi trabajo, de mi profesión. Es decir, yo tuve una empresa de cálculo de estructuras. A mí soy arquitecto, pero me gustan mucho las matemáticas y al final el cálculo de estructuras dentro de mi profesión es como lo más técnico, ¿no? Pues yo me especialicé en cálculo de estructuras y pues durante toda la primera década del 2000 al 2010 pues tuve una empresa y dando servicio a otros compañeros y bueno, pues vino la crisis en mi sector donde prácticamente pues el 90% de la gente que yo conocía se quedó prácticamente sin trabajo, como un poquito de trabajo, lo cual también me pasó a mí. Ya se veía venir, o sea, nosotros desde dentro la verdad que la crisis la vimos venir perfectamente porque era una cosa un poco absurda, ¿no? Había tanto trabajo, o sea, yo recuerdo anécdotas de hacer entrevistas de trabajo para que trabajaran en mi estudio y era el mundo al revés, o sea, terminabas la entrevista y te decían, el estudiante acaba de terminar, te decía, bueno, pues tengo otras opciones, ya te llamaré. Era al revés, ¿no? De lo que tiene que ocurrir, ¿no? Entonces ya veías muchas cosas que esto no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno,
pues llegó el 2006, 2007, empezó a caer todo a lo bestia. Yo me encontré pues con un dinero que había ganado durante esta época que realmente no lo tenía líquido, porque lo tenía invertido yo como todos, bueno, como la gran mayoría, pues en la burbuja yo compré una vivienda, la reformé y creo que la compré en el 2003, 2004 y de pronto me encontré sin trabajo, con cerca de 40 años, bueno, no, menos, 35, 36 años, ¿no? Eso fue hace 10 años ya, y ¿qué hacer? Pues, entonces, bueno, tuve que tomar una decisión. La renta variable, las acciones siempre me había atraído, pero bueno, no había tenido tiempo de poder dedicarme a ello, ¿no? Entonces, hablándolo con mi mujer, pues podíamos tener la casa prácticamente pagada y buscar trabajo, irme al extranjero, bueno, seguir con mi profesión o hacer lo que hicimos, que fue vender la casa, capitalizarnos, irnos de alquiler, o sea, lo que, para disgusto de mis padres, ¿no? Lo que te dicen que no hay que hacer en ese momento, ¿no? Pues termina de pagar tus deudas y busca trabajo, bueno, pues la decisión fue, bueno, yo veía que esto iba a caer todavía mucho más y pusimos la casa a la venta, yo creo que en el 2009 o así, ya había bajado como un 20% los pisos, creo recordar. Bueno, empezamos con la idea de tener algún negocio, ¿no? Tampoco para invertir, porque tampoco tenía mucha idea yo en ese momento de qué hacer, ¿no? Pero lo que sí que tenía claro es que tenía que capitalizarme y ver qué hacer con dinero. Bueno, pues es más fácil ver si montas un negocio, si lo inviertes, en fin. Y entonces empecé a formarme a nivel autodidacta, hice un curso del CEF, del Centro de Estudios Financieros, sobre gestión de carteras, inversión, renta variable, renta fija, y luego sobre todo mucho de ver por internet, descubrir blogs de gente magnífica, como el de Antonio Rico, que yo creo que fui de los primeros lectores que tuvo, y me empezó a atraer muchísimo este mundo de la inversión, ¿no? Y empecé a investigar, bueno, pues las dos corrientes yo creo que más interés han tenido en España, ¿no? Que es el vol investing y la gestión pasiva. Gustándome las dos por igual, ¿no? Y lo que sí tenía claro era que la parte de los costes era muy importante, que había que tener control sobre eso, una cartera diversificada. Luego, por otra parte, también me traía mucho el tema del vol investing, de intentar aprender a elegir empresas. Y de hecho, en el 2015 o así, que fue donde conocí a Juan, cursé el máster de vol investing y teoría del ciclo en OMA, que ahí es donde conocí a Juan. Y también cursando el máster me desenamoré un poquito de esta forma de invertir por el tema de que lo veía muy difícil, dedicarle mucho tiempo y luego que había un factor azar, un factor suerte muy importante. A mí como matemático no me gusta tenerlo, ¿no? Me gusta minimizar el efecto de la suerte lo máximo posible, ¿no? Y veía que eligiendo empresas de manera particular, pues aunque lo hicieras muy bien y dedicaras mucho tiempo, la suerte iba a tener un papel muy importante, ¿no? Entonces, yo al mismo tiempo estaba desarrollando un método matemático para invertir en una cartera global, parecido a la gestión pasiva tradicional, pero bueno, dándole un poco más de caña a la liquidez, ¿no? A una gestión un poco más dinámica de la liquidez. Y esto lo hacía yo para mí, para mi patrimonio, para el de mis padres y poco más. Y en el máster, en una cena, lo empecé a contar un poco a los compañeros, entre ellos estaba Juan. Ya lo había comentado con otros amigos, arquitectos también, y le empezaron a ver más valor del que le veía yo, ¿no? Y se empezó a gustar y dijeron, oye, pues cuéntanos más de esto que haces. Y así fue, pues empecé a contarlo más, a explicar un poquito qué era lo que hacía, empezaron a verle valor y poco a poco nos fuimos juntando una comunidad de gente que invertíamos una parte de nuestro patrimonio de esta manera, ¿no? Que fue los inicios del club de inversión. Club de inversión, bueno, pues más que club de inversión, pues gente con intereses comunes, ¿no? Para invertir el dinero de una manera matemática, como hemos contado. Y en esa época fue también cuando me asocié con Juan, que yo creo que puedo dar paso a Juan para que cuente un poco ya esa etapa, para no estar hablando yo solo. Y de ahí, bueno, salió el fondo. O sea, al final el fondo es un poco consecuencia de una cosa particular que hacía yo, que se fue sumando más gente, pero en ningún momento, desde el principio, no pensaba que íbamos a hacer un fondo de inversión, ni mucho menos, ¿no? Ha sido una consecuencia de esta manera de actuar. Y yo creo que, Juan, puedes interrumpirme, por favor, que tengo la sensación de que no. Para que puedas beber un poco y
No, la época esa yo la recuerdo con mucho cariño y mucha porque mm, yo me interesé mucho y estaba ahí siguiendo lo que nos contaba Juanma en grupos de WhatsApp y demás y digo, creo que este hombre ha hecho, porque bueno, el inventor, digamos, del método es él, a base de muchas lecturas y mucha investigación, pero yo lo vi como una forma de invertir que a mí me interesaba. Y entonces en un momento dado se me ocurrió, digo, pues le voy a decir que esto lo desarrollamos juntos y hacemos algo juntos. Y fue curioso porque en una misma conversación yo le quería decir que a ver si nos juntábamos y nos hacíamos socios, y él me lo quería decir a mí también. En el mismo Skype, que hacíamos uno a la semana, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y pues tengo que contarte una cosa, así, unas cosas así muy solemne. Y, pues yo también. Pues tú primero. Y fue una feliz coincidencia, una de muchas, ¿verdad? Nos han pasado. Sí, sí, sí. Entonces, en No, y el efecto, método, y a partir de ahí el método se ha desarrollado, ha ido funcionando, vamos, juntos, hemos sumado más que restar y el trabajo, bueno, ha sido exponencial, lógicamente, ¿no? Como pasa en cualquier unión de este tipo. se fue refinando el método, lógicamente, con objeciones, preguntas y por qué esto, porque claro, el método era de él y oye, ¿y por qué haces esto así? ¿Por qué? Y quizás si le incluyéramos esta pequeña cambio, iría mejor, iría peor. Entonces yo hago unas preguntas muy básicas y muy un poco ahí y Juan me agarra el Excel y cruje números ahí a dolor y pues lo que has dicho no tiene sentido, sí tiene sentido. Pues mira, funciona. Entonces poco a poco el método ha ido evolucionando. Lo de tener un fondo, pues hombre, era una ambición, ¿no? Pero como que era una ambición de estas de... Hicimos varias intentonas con más pena que gloria, porque, bueno, queriendo poner unas comisiones bajas, pues la mayoría de entidades, enseguida la conversación se enfriaba, ¿no? Explicar el método, la filosofía y tal, muy interesados en cuanto, no, pues lo queremos sacar a un 0,5, a un 0,6, a un 0,7, de ese orden. Ahí la cosa como que había un silencio. Pero bueno, afortunadamente hemos encontrado a Esfera Capital, que ha querido ayudarnos con el proyecto y estaba dispuesto a hacerlo con esas premisas de costes. Y bueno, ya lleva un año la cosa rodando, ¿no? Ujú. Así que esa es un poco la historia, ¿no? Resumida. Y, Sí, y bueno, aparte de socios, somos buenos amigos, nos llevamos muy bien y yo creo que tenemos no sé, no quiero sacar aquí tampoco ningún secreto y sonrojar a Juanma ni nada, pero yo creo que tenemos unos valores comunes muy fuertes y luego tenemos diferencias que lo que hacen es potenciar el proyecto. ¿No? Un proyecto con 6 personas que son todas iguales, pues como que sobran 5. Nosotros somos diferentes. Juanma es muy bueno con el detalle y con el numerito y con calcular, con el rigor y con cosas así. Yo soy más de idea general, de idea un poco más, no sé, a lo gordo, cosas sencillas y cosas... Entonces, bueno, con una cosa y otra, pues se redondea bastante bien el proyecto de inversión, que va muy bien. De hecho, estamos muy satisfechos con... Hoy cumplíamos 222 partícipes y en dinero pues unos 8 millones rozando, depende del mercado, sube un poquito de 8, baja 7.900, que bueno, para un año pues pensamos que es un logro, que es un logro. Pero bueno, queremos ir a más, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Eh, sí, si Pues queréis intervenir vosotros o... sí, bueno, yo me he apuntado, me ha emocionado mucho vuestro tierno enamoramiento adolescente ese de tú me hablas, tú te lo digo yo, me lo dices tú, Sí, pero sí, vamos, sí. eso José es el que más sabe de estas cosas, pero yo tampoco voy a sonrojarle en este caso. No, no me sonrojes, no. Lo que sí queríamos un poco decir para dejarlo claro, ¿no? O sea, es que el que no nos conozca mucho puede pensar que hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque nosotros asesoramos un fondo también, ¿no?
y lo queríamos Sí. dejar claro antes de... Ajá. Sí, Y sí, sí. bueno, y por nuestra forma de ser, estos podcasts son siempre nos gusta, a nosotros nos gusta preguntar, ¿no? Y Por explorar los supuesto. conceptos y demás, ¿no? Y bueno, si alguien se cree que lo estamos haciendo o que lo podamos llegar a hacer, porque igual esto se convierte en un mundo rosa hoy, ¿no? No lo sé, ¿no? Y Nunca se sabe. que lo podamos hacer por ahí, a ver si os lo tiramos abajo o cualquier cosa de esas, pues que se oiga los 50 podcasts anteriores Eso como es. penitencia, ¿no? Para que se dé cuenta de que somos así, ¿no? Que no es por Que somos promocionarnos. así de capullos, ¿no? Ningún Exactamente, problema. exactamente. Estás preparando el camino para atacar. Muy bien. No, no, estoy preparando el camino contra los haters, que seguro que habrá alguno por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la Pero gente os vamos, conoce perfectamente si se y oye los 50 podcasts primeros, dejará de odiarnos y nos amará. Y se hará Patreon, patreon.com/másdividendos, que es lo que nos ayuda a tener estos podcasts, a mandarle jamón a Juan Cogollos, a UCA, porque está jodidísimo y dice, no, a mí pasta no, que pasta ya Ahí. tengo yo bastante, que compro ahí espagueti, macarrones y de todo. Patreon.com/másdividendos y le enchufamos el Que jamón se a Juan, ¿vale? acerca la Navidad Eso es, y no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? aquí, como bien sabes, pues se pasa Sí, cierta hambre sí, y ahí te te, sacan del Christmas, bueno, mis hijas se lo saben te- mejor que yo, vamos, del Christmas pudding y otras delicatessen, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, Y sí, vamos, vamos, un rollo sí, patatero. Sí. eso es. Bueno, pues una vez hecho este inciso tan necesario, a mí una de las cosas que también me gustaría empezar a preguntaros es esto de la gestión dinámica de la liquidez, que queda así como muy aparente, ¿no? sí. Ajá. Y no sé si, y creo que puede ser interesante de a qué os referís. O sea, habéis hablado de que vuestro sistema es inversión pasiva y luego gestión dinámica de la liquidez, ¿no? Es decir, no es un anuncio del Banco de Santander, esperamos que haya mucho más Sí, bueno, detrás vamos a ver. de... Al final las ideas hay que explicarlas con palabras y al final puede ser más acertado o más desacertado, ¿no? Así, Vamos a pues ver, la los... diferencia, yo creo que o sea, nos confunden o no nos confunden, nos identifican con gestión pasiva. Y porque utilizamos ETFs, utilizamos índices y tenemos una serie de activos permanentes que tenemos siempre en cartera, ¿no? Como en la gestión pasiva. Entonces, hasta ahí, lógicamente, es un punto en común. Eh, yo creo que la diferencia entre una gestión pasiva y nuestra gestión es la liquidez entendida como la parte de renta fija. Es decir, en una cartera pasiva, la renta fija es un activo más, ¿no? Es un cajito más de la cartera y la gestión, yo la llamo estática, la gestión de, por ponerle un nombre, de ese activo más es volver al mismo porcentaje con el que te sientas a gusto una vez que pase el tiempo o que se haya ido del porcentaje que tenías predestinado, ¿no? Eso, hasta ahí estamos todos, ¿no?, de acuerdo, ¿no? Eso es una gestión pasiva de una cartera de X activos, donde la liquidez es un activo más que sirve pues, para controlar la volatilidad o para tener tu nivel de riesgo con el que te sientas a gusto. La diferencia nuestra es que la liquidez no es un activo más, o sea, es un activo porque está en la cartera, pero no tiene un porcentaje fijo, ¿vale? Es una herramienta de trabajo para nosotros, podríamos decir, es decir, la liquidez la gastamos para comprar en las bajadas, con un sistema matemático automatizado, los activos de renta variable que tenemos, o de oro, o de rates. Y también se regenera con la venta de pequeñas ventas de esos mismos activos, ¿no? Es como un efecto muelle. ¿Qué conseguimos con eso respecto a una gestión pasiva o qué hemos conseguido con eso? Adaptarnos un poquito más al funcionamiento del mercado, en el sentido de que en una época bajista, cuando la bolsa baje mucho, nosotros la liquidez la vamos a gastar, incluso el fondo está diseñado para, podemos estar invertidos al 100%, bueno, al 97%, ¿no? Porque ya sabéis que hay que tener un 3% mínimo de liquidez por normativa. Y como poco, vamos a estar invertidos el 50% en esos activos permanentes que tenemos en el fondo de índices de renta variable, ¿no? Claro, Entonces, por eso le llamo yo gestión dinámica. Es una gestión matemática. A lo mejor la sí, palabra sí, no es la más acertada posible, ¿no? pero ¿cómo se diferencia esto de la gestión pasiva con rebalanceo? Porque tal y como lo has contado tú, yo podría pensar que eso es exactamente lo que hace. Si yo me defino, yo qué sé, un capital en liquidez del 20%, cada vez que sube y se va al 30%, por ejemplo,
¿vale? Pues suelto liquidez y compro renta. Bueno, suponiendo, por hacer el ejercicio mental, igual, Sí. suponiendo que cuando sube la liquidez es porque te baja la parte más beta, ¿no? De la cartera, ¿no? La parte más renta variable de la cartera. Pues eso es exactamente lo que prescribe, digamos, una asignación de capitales estándar, ¿no? Es decir, se te baja la liquidez, pues vendes de lo que ha subido y compras liquidez, digamos, ¿no? O haces liquidez y a la inversa, ¿no? Sí, la filosofía que hay detrás es la misma. Sí, de hecho, te cuenta, yo invertí así buscando un poquito la vuelta porque me gusta hacerlo un poquito más agresivo en el sentido de poder gastar la liquidez totalmente, incluso o sea, matemáticamente cada activo tiene asociado un porcentaje de la liquidez. Lógicamente eso en el fondo no se ve, eso lo sabemos nosotros en nuestras tablas de Excel. Esa liquidez se puede gastar la de un activo y se sigue comprando con la liquidez conjunta de otros activos. Y en ese mecanismo que dices tú, de cuando si tengo un 20, llega a un 30, baja un 20, vuelvo al 20, eso es una gestión también matemática de liquidez. La nuestra es un poquito más agresiva porque se puede gastar totalmente, nos podemos quedar sin liquidez, incluso en negativo en un activo porque utilizamos la de los otros activos. La diferencia... Bueno, la diferencia esencial, pienso, es que la liquidez per se no es uno de los gajos de la tarta. Y en un rebalanceo clásico, pues tú tienes tus porcentajes y cada X tiempo los reequilibras a lo que según tú deben de ser, 25% aquí, 20% allá, lo que sea. La liquidez está ahí no para que haya un 20%, ni para que haya un 25%, ni para comprar cuando se vaya del 25%. El precio de cada activo, de cada cajón de activo permanente, tiene su liquidez por si acaso hay rebajas, comprar más. Y cuando sube, pero cada cajón se gestiona de manera independiente. Y hombre, las bolsas están muy correlacionadas, pero si en un momento dado los mercados emergentes pegaran un subidón y Estados Unidos pegara un bajón, pues estaríamos comprando Estados Unidos y vendiendo emergentes. Es decir, la liquidez, que parte de ella está en renta fija, es una herramienta, no la consideramos como parte imprescindible, lo que nosotros llamamos un activo deseable que debemos tener en cartera. Esa es un poco, en mi opinión, no sé, lo mejor que puedo yo intentar explicar. No deja de ser un rebalanceo, por eso tiene una similitud con lo que es el rebalanceo clásico, pero es un rebalanceo dinámico. Tiene ciertas ventajas. Mucha gente nos pregunta, pues voy a entrar en el fondo a poquitos, tengo tan dinero y me lo voy a meter en 10 veces. Y no es realmente necesario, porque esa labor de comprar en las bajadas y eso se hace por dentro del fondo. Es menos necesario que si tú mismo te haces tu cartera y vas poquito a poco entrando, no sé, en el MSCI World o en tu índice favorito o en tu activo favorito a tanto al mes. Teniendo el dinero, tiene sentido entrar y que nosotros por dentro hagamos esa labor de reequilibrar por precios, ¿no? Bueno, te da una diversificación temporal, ¿no? La liquidez está ahí para poder comprar futuras y regenerarse con ventas futuras también. Pero sí tiene cierto parecido, claro que sí. O sea, es un pasito más, yo creo. De hecho, si yo lo hacía para mí mismo, en vez de hacer una gestión pasiva tradicional, es porque le vi ventaja en los trabajos que había hecho de campo, que simplemente es coger la misma cartera, ¿sabes? O sea, no, los backtesting se pueden optimizar, ya lo sabéis, y son muy criticados porque puedes sobreoptimizar para coger el mejor resultado que te dé. Pero bueno, en mi caso yo os digo cómo surgió esto. Simplemente yo cogía la misma cartera, una muy sencilla, le pasaba el filtro de hacer un backtest gestionándolo con una gestión pasiva tradicional de volver a los mismos porcentajes y luego le aplicaba el algoritmo que estaba desarrollando y veía que siempre tenía ventaja y por eso empecé a hacerlo yo para mí, pues porque le veía una ventaja y veía que se adaptaba más, es decir, o sea, y sobre todo que me protegía más de mí mismo, es decir, esta cartera también viene esta manera de invertir está muy influenciada por el 2008, por la bajada del 2008, porque realmente donde
donde consigue una gran ventaja esta forma de invertir sobre las caídas grandes, donde te hace invertir, donde te hace prácticamente estar invertido al 100%, ¿no? Y hacer eso de manera activa, a mí por lo menos es muy difícil. En cambio, hacerlo de manera automática con un sistema matemático que has probado en índices, que los índices no quiebran, en fin, pues lo veo más sencillo, ¿no? Y por eso lo invertía yo así de esta manera. O sea, no, los backtests no están hechos para probar a ver lo que mejor salga, sino simplemente es patatas y manzanas gestionadas de una manera, patatas y las mismas manzanas gestionadas de otra manera. Y en todos los backtesting que hacía, pues me daba mejores resultados siempre este sistema, que también tiene lógica detrás, porque se adapta un poco más al precio a las bajadas y a las subidas. Pero 2008 es como las madres, ¿no? Que no hay más que uno, ¿no? Claro, puede ser. Hombre, hay un 2002, un 73, un 88, o sea, hay varios puntos de bajadas donde el algoritmo funciona mejor. Yo lo veo como un seguro, por lo menos para mí, antes de tener el fondo y sin saber si esto iba a invertir más gente, yo lo tenía como un seguro. Es decir, mientras no se produzca una bajada, se va a comportar como una cartera pasiva tradicional, porque ahí el algoritmo hace rebalanceos, pero todavía no le saca toda la miga. Y oye, yo estaba muy contento con eso, porque para mí la gestión pasiva ya me parece una solución muy buena. Y si vienen muy mal dadas unas bajadas grandes, pues tengo como algo que me va a hacer que la cartera funcione mejor. Se va a cargar de activos más baratos y luego en la posterior recuperación, como matemáticamente estoy más cargado de lo que me tocaría por una gestión pasiva tradicional, pues el avance la recuperación va a ser más rápida, ¿no? Y bueno, de ahí viene esto. Es tan sencillo como eso. Claro, entonces, por lo que habéis contado, bueno, José, Marcos, si queréis preguntar, a disparar. No, adelante. Es más o menos lo que hacéis vosotros, es Tactical Asset Allocation, ¿no? O sea, solo que habéis decidido ya cuáles son, digamos, las clases de activos en las que queréis estar y luego habéis estado mirando un poco digamos, este algoritmo, ¿no? Para manejar la liquidez y utilizarla estratégicamente, ¿no? O tácticamente, debería decir, porque si no sería Strategic Asset Allocation. Prácticamente, sí. Sí, y luego, pues todo lo que utilizáis es el precio para guiar ese movimiento, ¿no? Correcto. Eso es. O sea, tenemos unos activos permanentes, que son los que se pueden parecer a una cartera pasiva, gestionada pasivamente, ¿no? Que son los activos, los que elegimos nosotros, eran prácticamente era mi asset allocation, que no he inventado nada, es un poco la asset allocation de un ciudadano europeo, más acorde con la representación del mercado, no más acorde con el PIB, más que por la capitalización, es decir, Estados Unidos, en vez de tener un 50 y tantos % de peso, pues se le da un tercio, a Europa se le sube también a un tercio, porque no cubrimos moneda y de esa manera nos cubrimos un poquito, ¿no? Teniendo más cantidad de lo que nos toca por capitalización, damos más peso también a los países emergentes, que por capitalización no tendrían tanto, en fin, bueno, eso como cualquiera que decida estudiar un poco sobre una estrategia de activos, ¿no? Y esos son los activos permanentes, los que tenemos siempre en cartera, que los rebalanzamos de otra manera. Y la otra parte es la liquidez. Entonces, la liquidez, hasta el 2015, 2016, ¿verdad, Juan? Pues la invertíamos de manera tradicional en bonos gubernamentales y, bueno, pues a plazo medio, hasta 10 años incluso, y estábamos con eso, pues tranquilos. Pero bueno, a raíz de un poco de estudiar el máster, de aprender más sobre esto y de no entender las cosas, pues decidimos que no entendíamos cómo estaba la renta fija ahora mismo, ¿no? Los intereses negativos, y dejamos de invertir la liquidez en bonos de manera tradicional y empezamos a desarrollarlo. ¿Qué pasa si la liquidez la podemos invertir también con otros sistemas, ¿no? Y entonces es cuando entran los activos temporales. Entonces, una parte de esa liquidez, aunque sea liquidez para nosotros, como dice Arturo, que es la parte táctica, la invertimos también por momentum, ¿no? Que son los activos temporales. Y la otra parte la dejamos en cash o en equivalente de cash, que son bonos de renta fija de corto plazo de empresas en euros, ¿no? De hasta 3 años como mucho. Y bueno, son las dos patas. Dos tácticas distintas. La táctica de los activos permanentes se basa en la misma que la gestión pasiva, es decir, en la reversión a la media, ¿no? Es decir, si estamos rebalanceando o vendiendo emergentes porque está subiendo, es porque luego va a volver a su media histórica, ¿no? No, se basa un poco en la reversión a la media. Y en cambio, la parte de la liquidez que le invertimos por momentum se basa
en lo contrario, ¿no? Se basa en comprar lo que lleva unos meses subiendo. Bueno, pues por el impulso va a seguir teniendo posibilidad de subir, ¿no? Entonces, al mezclar las dos estrategias o las dos tácticas, vimos que se complementaban muy bien porque los fallos de uno son los puntos fuertes del otro. Entonces, al final, el conjunto es más robusto. Pues bueno, pues de esa Vale. manera... A mí, a bote pronto, tal y como lo cuentas, que yo no tengo la experiencia ni nada, o sea, ingenuamente, me parece que hay un alto riesgo de que esté muy correlacionado invertir en momento, a lo mejor con las mismas, porque estás cogiendo la liquidez, la estás metiendo en inversión por momento y realmente no estás haciendo ese rebalanceo, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, si sube mucho la renta Sí. variable y la liquidez que saco de la renta variable cojo y la meto por momento otra vez en renta variable, pues un poco me estoy quedando como estoy, ¿no? No Ahí, metes todo, es una parte. Es ya. decir, hay una parte que más o menos es como, esto lo tenemos estudiado para que la cartera sea de acorde en el largo plazo a un 75-25, ¿no? Es decir, no Ujú. toda la liquidez está invertida por momentum, está más o menos la mitad. Más o menos, para que sea una idea, Vale. más o menos la mitad. Entonces, si tú vendes, por ejemplo, en Estados Unidos y, y lo tienes que vender a liquidez, pues la mitad se va a liquidez pura y dura y la mitad se va a Estados Unidos si te está dando entrada por momentum. ¿Vale? Eso es así. Lo que pasa es que luego en las recesiones fuertes o en las caídas fuertes, el momentum es un momentum relativo, ¿no? Es decir, si se va por debajo del rendimiento del activo sin riesgo, nos refugiamos en liquidez. Entonces, no vamos a estar siempre invertidos. La liquidez no siempre va a estar invertido por momentum, ¿vale? Vale. Entonces, en las bajadas, realmente cuando se producen las bajadas fuertes, la liquidez va a estar en liquidez pura y dura, en renta Pero, fija a corto perdona, pero plazo. antes me has dicho que cuando había bajadas fuertes lo que hacíais era meter en los activos que más habían bajado, ¿no? ¿O no? ¿O me he Claro, equivocado? claro, claro. En las bajadas fuertes utilizamos la liquidez para comprar los activos permanentes que más han bajado. Eso es. Pero en las Vale. bajadas fuertes, lo normal es que la liquidez no esté invertida por momentum, porque no nos habrá dado salida de esa forma de gestionar la parte de la liquidez. Ya sabéis que el momentum no siempre estás invertido en el activo. Hay veces que estás invertido en el momentum y hay veces que estás en liquidez porque no te da entrada. Si ya lo he dicho antes, que yo soy más de cosas simples. Yo creo que el método se entiende mejor. Ujú. Y bueno, ya ha habido gente que nos ha dicho, bueno, es demasiado complejo y tal. Se entiende mejor quizás explicando la evolución. Al principio había simplemente las reglas matemáticas, el algoritmo, y la liquidez pues era cash, bonos y ya está. Entonces, pues se ve muy claro que la liquidez es liquidez y se ve muy claro que los activos son activos. Activo baja, vamos comprando, activo sube, vamos vendiendo. Primera cosa que hay que decir, o primera optimización, es que como la economía mundial tiende a crecer y los activos tienden a subir y demás, existe el riesgo de empezar de estar poco invertido, seguir las reglas, y siguiendo las reglas en un momento dado dices, caray, si en este activo en concreto me he quedado con un porcentaje muy pequeño respecto a su liquidez asociada. Si eso sucede, si se desvían demasiado, pues lo que hacemos es reequilibrar a 50-50 entre un activo y su liquidez. Esa fue, digamos, la optimización número 1. A partir de ahí, si el mundo fuera normal y los tipos de interés fueran el 5 o el 6%, pues tan ricamente el dinero que tienes ahí para comprar en bonos a corto plazo le vas sacando un 3-4% y tú tan feliz de ese lado sacas eso, que bueno, vences a la inflación más o menos y tienes a la vez munición para disparar a las ofertas. Como el mundo está como está y hay intereses negativos y la liquidez en cash, por ejemplo, en el fondo te cobran por ella, etcétera, pues daba la sensación de que había ahí un montón de dinero o de equivalentes de dinero no rentando nada, simplemente con un cierto coste de oportunidad. Y entonces, pues se nos ocurrió Juanma me fue infiel, se fue con Gary Antonacci, y tuvieron ahí un romance con lo del momentum y tal, y empezó a estudiar esa estrategia, y entonces, y si parte de la liquidez, entre comillas, por eso a veces es confuso hablar de liquidez, es un término que usamos demasiado.
Eso de que la liquidez esté metida en el SP500, pues es difícil de entender. Es liquidez conceptual y de hecho, por ejemplo, en ciertos momentos tuvimos carteras donde la parte de momentum era el 100% de la liquidez, es decir, no había tal liquidez. Entonces dice, bueno, y si ya estás invertido, ¿cómo? Pues si ya estás invertido, y de hecho nos pasaba. Bajaba emergentes, había que comprar, se vendía lo que estaba en momentum en un SP500 o en un ETF con sesgo del SP500, se vendía, porque eso no deja de ser herramienta que está de manera oportunista metida en lo del momentum y las tendencias. Se vende de ahí y se compra del activo que corresponda. Hasta incluso a veces el momento estaba en un activo que también estaba en los activos permanentes. Y ahí ya se liaba, teníamos que buscar otro ETF para distinguir una de otra. Pero fue un gran avance, un gran aumento de rentabilidad. Las dos estrategias son complementarias. Cuando hay una caída fuerte de mercado, te sales del momentum. Ahí a liquidez líquida, a cash, y ese dinero, esa pólvora seca, la usas en las compras cuando hay una bajada en el ciclo del mercado. Cuando hay una subida, pues estás vendiendo según las reglas del algoritmo y ese dinero en buena parte va al momentum si lo hubiere. Si en el último año la rentabilidad es superior al activo libre de riesgo, pues entraría, o sea, lo de liquidez tendríamos que quizá inventarnos algún término, como, no sé. Sí, bueno, ya lo hacemos, ¿no? O sea, el fondo Sí. tiene, y así lo represento en las fichas mensuales, Sí. tiene activos permanentes, que Sí. están siempre en el fondo, tiene activos temporales, que están, según unas reglas matemáticas, también fijas, y tiene liquidez pura y dura, y ya está. Y no hay... Yo creo que de esa manera se entiende bien, se entiende un poquito mejor, ¿no? Al final... bueno, no somos del sector y lo explicamos a nuestra manera, que era de charlas entre amigos, ¿no? Y al final, bueno, pues lógicamente hemos pecado y ese ha sido nuestro error. La crítica que más recibimos es, vuestro fondo es muy complejo. Y tienen razón, porque no lo sabemos explicar bien. Al final, si esto hubiera surgido de manera más profesional, digamos, siendo el sector, pues seguro que hubiéramos encontrado una manera más sencilla de explicar lo que hacemos, ¿no? Pero es unos activos permanentes, unos activos temporales y cash. Hubo otra optimización que me la he saltado porque quizás es menos importante, y es que típicamente al empezar la inversión en la fase inicial con activos permanentes y liquidez cash, por llamarlo de alguna manera, dice, ¿con qué proporción de liquidez empiezas? Dice, pues bueno, como no sé si el mercado va a subir o a bajar, 50-50. Y en un momento dado se nos ocurrió que era mejor hacer un backtesting del activo correspondiente, de cada uno de ellos, de cada uno de los cajones de ese armario de activos permanentes, hacer el backtesting todo lo atrás que se pudiera, empezando a 50-50 y entrar en el momento presente con el porcentaje que marquen esos cálculos históricos. Claro, Pues, eso tiene sentido, pues no es lo mismo empezar a invertir en pico de mercado, ¿no? En un 2007 que en un 2009. La proporción del fondo en estas dos fotos fijas son muy distintas. Pues claro, al final cogemos los datos históricos, dejamos correr al algoritmo, a nuestra forma de gestionarlo, y las entradas que se hacen en los activos son el porcentaje que nos dé en ese momento. Pero digamos que tiene todo el bagaje matemático de todos los datos que hayamos podido conseguir. Que bueno, ahora no hay mucha diferencia porque ahora como está todo muy alto, pues seguimos en torno, creo que tenemos un 52% de exposición, o sea, estamos en nuestros mínimos históricos de exposición en activos permanentes, ¿no? Eso indica pues que el mercado históricamente está caro, ¿no? Por eso hay ciertas preguntas y además, digamos, bueno, el fondo es una cosa, pero poco a poco hemos ido como desarrollando una especie de filosofía, ¿no? De hacer estos chequeos de en qué activos estás una vez al mes y pase lo que pase entre medias, no haces nada. De hacer lo que digan las reglas matemáticas sí o sí.
Entonces, dentro de esa filosofía hay muchas preguntas y hay muchas en el hilo que habéis abierto tan amablemente en Más Dividendos. Hay algunas que, caray, nos pillan en fuera de juego porque casi no tienen sentido. No sé, la proporción de liquidez y activos es la que es según la evolución del mercado. Entonces, ¿recomendaría usted salir del fondo ahora que el mercado parece que hace techo? Bueno, ya la liquidez, la proporción de liquidez está en unos porcentajes de que el mercado ya ha subido, ha habido un bull market muy, muy largo y ya estás un poco, digamos que la composición de la cartera en cada momento recoge de alguna forma el entorno de mercado. Igual que si entras en un valle grande, pues ahí habrá muchos activos y poca liquidez. A mí hay una cosa, perdona, que me ha sorprendido Sí. ahora mismo un poco de lo que habéis dicho, que es esto de que el mercado está en máximos, ¿no? En máximos, que estáis en la mínima liquidez de todo el periodo que habéis muestreado, por En la así máxima decir. liquidez, perdón, en la máxima Sí, liquidez. eso quiero decir, sí, perdón, si lo he dicho mal. Que Sí, estáis en la máxima liquidez de todo el periodo que habéis muestreado. Pero eso es. claro, yo lo que entiendo es que vosotros os comparáis con vosotros mismos, por lo que habéis contado. Es decir, Claro, o sea, estadísticamente, con haber puesto el algoritmo a trabajar desde el S&P 500 desde los años 50, en cada activo desde que tenemos datos. Lógicamente, nos comparamos con nuestra situación, es decir, con la evolución de nuestro sistema aplicado al activo. claro, Esto pero es. entonces, ¿cómo puedes decir que el mercado está en máximos? Pero no sé si he sido yo el que lo he dicho. Lo que quiero decir es que el momento de mercado lo recoge la composición de la cartera en cuanto a liquidez y activo. Como tampoco dejamos que ningún activo baje demasiado del 50%, pues claro, si llega un momento que a fuerza de vender y de deshacerte llegas a tener de liquidez el 80%, pues ya dejas de ser un fondo Claro, de que o sea, nuestros activos favoritos, que es la renta variable, ya dejaría un poco de tener sentido. pero que te lo pregunto de otra Sí, sí. manera, perdona. Sí. Si el camino que ha recorrido el mercado, Ujú, llegando a donde estamos ahora, ¿vale? A los ujú, mismos valores de todos los activos, hubiera sido otro, es sí. decir, ¿tendríais una asignación de activos distinta a la que tenéis hoy? Los activos serían los mismos, los activos Sí, permanentes. eso sí, pero la La, asignación pro- sería... la proporción de activo y liquidez Cambiaría, claro. podría ser diferente, sí, podría Es ser decir, muy imaginemos diferente. ahora, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? De que los tres activos que tenéis son renta variable, renta fija y oro, ¿vale? No, es solo Ujú. por poner un ejemplo Ajá, del concepto, ¿eh? No sí, quiere sí. decir... Y ahora mismo el oro, la renta fija está en 3.000, la renta variable está en 5.000 y el oro está en 10.000, ¿vale? No sé... Ujú, Es decir, si partiendo de si para llegar a esto mismo en vuestro algoritmo en dos recorridos distintos llega a los mismos valores, no tiene necesariamente por qué estar en el momento actual con los mismos pesos, ¿verdad? Aunque los valores de 3.000, 5.000 y 10.000 que he dicho sean exactamente los mismos. Podría ser que la asignación de capital fuera totalmente distinta. Hombre, al final todos los sí. activos tienen bastante correlación entre ellos, o sea, todo se mueve bastante correlacionado, ¿no? Entonces los cambios no son tan bruscos como en ese ejemplo que pones, yo creo, Arturo. Es decir, te puede variar, pero porcentajes mínimos, Yo, entiendo yo- yo. yo estaba ¿Sabes? preguntándolo así porque precisamente esto que a mí, que igual lo he entendido yo mal, que habéis dicho de que estáis Te- en mínima asignación te- histórica de renta fija y el mercado está ahí Eso a tope, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo? pero puede seguir subiendo. Y si sigue subiendo y la proporción de activo con liquidez baja del límite que ponemos, la reseteamos al 50%. Con Sí, lo cual nunca estamos mucho menos del 50, casi nunca. O sea, 50 es lo mínimo que hay, digamos, de Hay cada que ETF decir, de renta variable. por poner un poco en perspectiva, porque aquí parece que es que, según lo estamos contando, parece que es que operamos mucho, que va, o sea, se no, no, opera muy no. poco. Por ejemplo, el algoritmo aplicado al SP 500 desde 1955, ¿no? Que creo que hay datos en Yahoo, que te los puedes bajar, creo que ha habido, lo tenía por aquí, Sí, para yo no creo que meter, lo vi por algún sitio que lo para escribisteis. no meter la pata, para no meter la pata. Es decir, que no estamos aquí reiniciando todos los días, ni mucho menos, Busca, ¿eh? Sí, sí. busca. Ahí,
Sí, lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Vas buscando y digo yo una cosa. Aquí lo tengo, Juan, perdona. Ha Sí, habido en 49 años, desde el... Bueno, en este caso lo tengo desde el 70 al 18, no, en el que acabo de encontrar. Bueno, pues en 49 años ha habido 24 compras parciales, 79 ventas parciales y 11 reinicios. Es decir, una media de 2,3 operaciones al año, ¿vale? Lo que pasa es que la operativa se adapta a la evolución del mercado. Es decir, puede haber que durante 2 o 3 años no se haga una sola operación. Ninguna. Y puede ser que nos tiremos 6 meses seguidos comprando porque hay una bajada, ¿vale? Y los reinicios son puntuales, o sea, en 49 años, 11 reinicios, es decir, volver al 50, ¿no? ¿Vale? O sea que el algoritmo no es un algoritmo de trading, ¿eh? Esto es un rebalanceo un poquito más activo que el de la gestión pasiva, pero es un rebalanceo muy tranquilo que yo hacía en mi casa para mi cartera. O sea, no queremos hacer ricos al broker, ni mucho menos, todo lo contrario. Claro, está claro. ¿Vale? Un punto interesante es que, digamos que es un sistema matemático que tiene estado, que tiene memoria y recuerda, digamos, la historia pasada. El llegar a una cotización de hoy de 2000 puede dar lugar a una cartera y a una composición de activos en proporción, digamos, liquidez y activo totalmente distinta. Si ha habido una bajada fuerte y luego una subida, si ha habido subida, bajada con mucha volatilidad, si ha habido, o sea, no solo depende del punto inicial y final, matemáticamente sino del camino, hablando, que es lo que sino estaba del preguntando yo, camino depende seguido. del camino Eso también. Eso es. Me ha parecido Vale. que por ahí van los tiros, por eso he querido. No, Por lo he ejemplo, querido. Perdona. Sí, no, por ejemplo, una de las preguntas en el hilo era que nos gustaba poner en ejemplos la acción del Santander manejada con el algoritmo. No es que tengamos ni cariño ni odio al Santander, lo hacemos porque es una acción que mucha gente conoce y porque es una acción muy volátil, o sea, tiene la volatilidad de una acción, pero que no ha ido a ninguna parte. Bueno, ahora va más bien, digamos, a la baja, pero ha habido periodos en los que no había ido a ninguna parte, estaba plana si tomabas el punto inicial y final. Sin embargo, esa volatilidad se puede aprovechar para sacar una rentabilidad, incluso en un activo que lo que es caminar no va, digamos, en trayectoria ascendente. Sí, por ejemplo, aplicado al MSCI de Japón de los últimos 30 años, que ni se ha movido, pero ha tenido volatilidad, una gestión pasiva ahí le rasca algo, pero muy poquito, ¿no? Porque al final el rebalanceo no es lo suficiente como para dar rentabilidad. En cambio, una gestión matemática más dinámica, como este algoritmo, sí le va a dar algo de rentabilidad, ¿no? Entonces, en un escenario de lateral, donde la acción se mueve arriba y abajo, este sistema de gestión consigue dar de rentabilidad, ¿no? Es una de las ventajas que tiene. Vale, bueno, entonces yo tengo claro lo que había preguntado. Entonces, a mí el hecho de que sea sensible al camino, independientemente de las condiciones iniciales y finales, me hace pensar que no combina eso mucho con pensar si estamos en máximos históricos o no, ¿no? Porque realmente da igual, ¿no? No podemos predecir, digamos, para nada. No, Vale. y principalmente en máximos o mínimos, lo has dicho tú muy bien, Marco, o sea, comparándonos con nosotros mismos. Es decir, estamos en nuestros máximos de liquidez históricos. No significa que el mercado esté caro o barato, ¿vale? Lo que pasa que hasta ahora ha coincidido que, oye, en el 2007, justo cuando vino, estábamos en máximos históricos también, estábamos con un 50% de liquidez. Y justo en el 2009, cuando cayó, pues estábamos con un 7% de liquidez. Es decir, el sistema matemático, como al final es un reflejo de que la bolsa baja y compra y la bolsa sube, pues algo tiene que ver. Entonces lo que comentaba Juan de que entramos en el activo según su memoria pasada, por poner los dos extremos que se entienda muy bien. Si el fondo sale en el 2007, sale a 50-50. Si el fondo sale en el 2009, sale a 92,8. 92% ¿vale? Eso es un poco la idea.
Pero si Bueno, no, no- el mercado puede seguir subiendo, por supuesto, y nosotros pues seguiremos, habrá reinicios y seguiremos en nuestro 50% machacón. Lo que pasa es que la otra pata del 50% también la invertimos una parte en renta variable, ¿no? Con los activos temporales. Entonces, al final, nuestro fondo de media va a estar, o por lo menos pretendemos que esté, que así ha sido, en como una asset allocation de 75-25. Lo que pasa es que no siempre va a ser 75-25. A veces será claro. 95 y otras veces será 50-50. ¿Vale? Vale, yo tengo muchas más preguntas así que me vienen a la cabeza, pero ya que me has llamado Marcos, vamos a dar Uy, paso perdón, al perdón. Marcos de verdad, que Arturo, seguro que perdón. también tiene algo que preguntar. Perdón, Arturo. No sé Oye, si... a mí no me oís, ¿no? ¿O sí? Sí, 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 te oímos. Sí, bueno, es que mientras estabas hablando, Arturo, bueno, mientras estabais hablando todos, he tenido que cambiar el micrófono porque se me ha quedado el conejo que anda por aquí en mi casa, pues se me ha quedado dentro del salón y ha tenido a bien morder el cable y me he quedado sin micro. Entonces, Nosotros oíamos unos ruiditos así electrónicos, pero sí, no... pues seguramente. El conejo es tuyo y hace Entonces, lo que quieres con él, sí. Bueno, joder. ¿ha muerto el conejo o Pues nada, vamos, le he abierto la puerta rápidamente. No tenía miedo de que me escucharais, porque evidentemente el micrófono no funcionaba. Así que lo que le he dicho al conejo queda entre conejo y yo y fuera. Y Bueno, nada, pero bueno, pues... como tengo alternativa, pues rápidamente mientras estabais hablando he puesto aquí otro micrófono que no sabía si se me escuchaba, Bueno, pero bueno. será por artefactos electrónicos en tu casa o algo. Sí, sí, Otra cosa eso. sería más... Sí, ciertamente gadgets y cosas de estas, pues tengo unas cuantas. Así que Bueno, ahora mismo estoy escuchando por un oído porque se ha sí. estropeado el micro y un lado del auricular, pero escucho por un lado y el micrófono, pues he puesto otro por aquí. Y bueno, Bueno, va. Ese es Entonces, el pues venga, da. espíritu, ¿quieres venga. preguntar algo? Sí, o- sí. Que A no- ver, yo la única pregunta que me queda así del bloque este primero sería ¿qué pasa con los dividendos? Pero que pregunte Marcos pero esa también, para ¿no? después. Se reinvierte, vamos. No, bueno, hombre, también poner en contexto, como que yo os estuve viendo, ¿os acordáis? Hace un año también Sí, tú fuiste a la allí presentación. en Esfera, estuve con Psicofinanzas allí dando una vuelta. Sí. Y bueno, y ya por entonces además, pues ya os vi muy impasibles, porque me acuerdo que los mercados eran un momento en el que ya empezaban a mostrar la patita bajista. Sí, sí. Efectivamente, me acuerdo perfectamente. Nosotros hemos tenido el azar o la suerte de salir en octubre del año pasado y tragarnos la bajada. La El fondo caída, bajó un 10%, sí. la caída que bajó un 10%. Yo lo digo siempre, este es un fondo que está muy correlacionado con la renta variable. O sea, aquí esto no es una cartera permanente con 25% oro, 25% bonos a largo plazo. No. Esto es un fondo orientado al activo que más nos gusta, que es la renta variable, y en el largo plazo queremos sacar una rentabilidad aceptable con una volatilidad pues de 2/3 del mercado, más o menos, es lo que tenemos, es nuestro interés y por lo que hemos diseñado este producto. Pero la bajada no la vamos a tragar porque estamos totalmente correlacionados con los índices bursátiles. Y en ese sentido yo quería comentaros, bueno, en vuestra página yo la miraba mucho, ¿no? Pues para ver, oye, los ETFs molones, los fondos baratos, como a vosotros os gustan. Y cuando habéis comentado el tema de los backtesting que se hacen, pues hombre, yo ya que estoy aquí, como me gusta invertir mucho, ya sabéis, en un tipo Sí. de acción que le considero mi ETF, pues a mí me gustaría saber cómo son esos backtesting con arreglo a BRK. Pues mira, los he hecho, claro, por el BRK puede ser en un momento, vamos a ver, si el fondo va creciendo de patrimonio, podemos ir metiendo otros activos que sean deseables para nosotros. No es lo mismo invertir 100.000 euros que 3 millones, que 8 millones, que 50 millones, ¿no? Te permite un poco meter otros activos, ¿no? Y BRK, lo hemos hablado una vez, Juan y yo, que podría ser un activo permanente para tenerlo siempre y gestionarlo con el algoritmo. Vamos a ver, el algoritmo como donde más valor aporta son las acciones muy volátiles, ¿no? Y laterales. Entonces, en BRK, si tú aplicas la gestión del algoritmo, BRK ha funcionado mejor invirtiendo directamente todo el dinero en BRK, lógicamente, porque ha sido una acción muy alcista. Es como si inviertes en Inditex, ¿no? O sea, tú inviertes el 100% en Inditex o lo gestionas con el algoritmo y el resultado te va a dar mejor Inditex o BRK. Sí, pero como eso nosotros no lo sabemos, no sabemos a priori qué acciones lo van a hacer mejor, pues invertimos en índices y los índices, bueno, pues ya tienes el conjunto de todos, ya hay más volatilidad y en unos lo hará mejor el algoritmo, en otros lo hará peor, pero bueno, la suma de todos nos protege de nosotros mismos y, no sé, decisiones automáticas. O sea, nos sentimos cómodos invirtiendo de esta manera matemática. Y en esta... Sí. BRK lo vemos un poco, de hecho alguna vez hemos comentado la idea, es prácticamente un índice.
Totalmente, sí, sí. con un sesgo del señor Buffett y Munger y demás, que no es mal sesgo, ¿no? Tengo por ahí te los puedo pasar, Marcos, tengo por ahí los trabajos con BRK. Es tan enorme y tan grande y tiene tantas cosas que es casi como un índice. Y en esto del backtesting que habéis hecho, ¿habéis tenido ideas que las hayáis probado y hayan salido mal? O sea, por sentido común y por vuestra observación y las hayáis tenido que descartar tras backtestearlas. No. La única optimización que tiene el backtesting de estas reglas matemáticas, que son prácticamente fijas desde el principio y que no se cambian, es los reinicios. Eso sí que es una decisión tomada a posteriori con los resultados. Es decir, veíamos que, lógicamente, si los índices tienen sesgos alcistas, entonces en largo plazo, a 10, 15 años, al final va a haber más ventas que compras. Lógicamente va a haber un momento dado que te vas a bajar y te vas a quedar con un 80% de liquidez y un 20% de activo. Entonces ahí sí que está esa optimización, es decir, tuvimos que tomar una decisión de decir, a esto hay que reiniciarlo. En un momento dado, cuando se vaya de un porcentaje, tenemos que volver a nuestro porcentaje. Y bueno, por volver a un 50-50, al final, cuando empiezas a invertir en una cosa, tiene las mismas posibilidades de subir que de bajar, ¿no? Nos parecía lógico. Igual que los backtesting empezaban siempre con los mismos datos al 50-50, pues decidimos que el reinicio se produjera al 50-50. Y esa sí que es una optimización hecha durante los backtesting. Pero las reglas matemáticas del backtesting son las mismas. Vale, pero yo lo que te he preguntado es si Sí. habéis también encontrado ideas que parecían que sonaban bien y luego resulta que los números os decían que nanay. Ha habido alguna, Pues, lo que pasa que no recuerdo cuál. Yo te di alguna Bueno, pues y era justamente la parte de la pregunta. Lo que pasa que ahora mismo no recuerdo cuál. Pero bueno, con Juanma no vale. Pues tiene buena pinta, pues seguramente, por lógica, por sentido común. Le mete un Excel ahí de todos los años que haya datos y hubo una que salió rana, que la tenía yo un poco. Luego tú me diste tres activos, ¿te acuerdas, Juan? Tres activos desconocidos misteriosos. Y que le aplicara el algoritmo, ¿no? Sí, a ver qué tal. Que uno de ellos fue el de Bitcoin, que rápidamente te lo dije cuando me lo diste. Porque el algoritmo se puede aplicar a cualquier activo, ¿no? Que cotice al Bitcoin, por supuesto. Entonces, bueno. Ese lo adivinaste. Yo como anécdota, por ejemplo, yo el algoritmo lo empecé a utilizar en acciones. Es decir, yo tenía mi cartera gestionada pasivamente y tenía, como os he contado antes, a la época del máster, tenía acciones donde yo la liquidez de las acciones la gestionaba también de esta manera, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones que compré y le apliqué el algoritmo fue una minera de oro, ANV. Y 50-50 empecé y ANV era una empresa minera que tenía mucho riesgo, donde haciendo las valoraciones había como unas posibilidades como pequeñas de multiplicar por mucho y un 50% de posibilidades de que la empresa quebrara, ¿no? Entonces yo ya entré con esa premisa. Pero claro, una cosa es entrar con eso y otra cosa probarlo en tus carnes. Entonces la empresa empezó a bajar y yo empecé a comprar con la liquidez. Además, fue una empresa que tuvimos varios en el máster, ¿no? Porque al final, pues te juntas y analizas con los compañeros. Y yo recuerdo que a muchos se acabaron sin liquidez enseguida. Yo, en cambio, capitán general con mi algoritmo. Yo puedo seguir comprando. Claro, me hinché a comprar, gasté la liquidez y la empresa quebró. Pues la cara de tonto que se te queda y que es, bueno, de ahí un poco fue la idea de utilizar índices, al final dejar las acciones porque no queremos que haya riesgo de quiebra y bueno, la ventaja que tienen los índices es que no quiebran, ¿no? Pero el algoritmo se puede aplicar, a una cartera de acciones también, la puedes aplicar y rebalancear la liquidez, que a lo mejor un gestor value lo hace en función de sus precios objetivos, ¿no? Pero seguro que tiene también, cualquier gestor value yo creo que también tiene un sistema más o menos matemático de decir, si sube a este porcentaje de mi precio objetivo, ya me voy descargando de acciones, ¿no? Y si baja, me voy cargando, ¿no? Pues al final, yo cuando estaba estudiando el Master Value Investing quería también que la liquidez tuviera un sistema matemático que me ordenara las compras, ¿no? Yo calculo el precio objetivo de la empresa, entro en la empresa, pero no entro con todo el dinero y así aprovecho las bajadas para cargarme más en función de un sistema matemático, ¿no? Vale, Marcos, perdona, que me he metido ahí por medio ahí y estabas tú ahí en la flor de tu inquisición. No, hombre, inquisición no. Como estabais comentando también el tema de que, bueno, que el fondo está en un momento que creo haber oído caro, vamos, tal cual. Yo quisiera saber también, oye, como habéis estado viendo gestión de carteras, value investing, pues también me gusta también darle un poco albedrío a esa parte. Claro. En esta guerra de
bueno, en esta guerra. Digo guerra porque ahora parece que o todo es value y todo está cayendo, o todo es growth y todo está subiendo, con arreglo a lo mejor incluso a como estáis viendo vuestro propio fondo, y os gusta el value investing. ¿Qué acción creéis que está determinada, digamos, a invertir a largo plazo a partir de ahí? Esto ya es a lo mejor, oye, pues charla de café si queréis, pero ahora si tuvierais que invertir, ¿hacia dónde iríais? ¿Hacia Terry Smith hacia arriba o hacia, pues a Francisco García Paramés con Kovacs, que parece que está muy abajo? Pues yo la verdad que me he desentendido totalmente. Desde que tengo el fondo estoy concentrado en esto y eso ya es que ni lo sigo, de verdad. O sea, me meto en más dividendos y leo los posts del growth con el value, pero no te puedo decir, porque no tienes vamos, opinión. yo ya no tengo ninguna acción. No, mi opinión es que no sé lo que va a pasar. Es decir, hay una diferencia, la reversión a la media, pero ¿y por qué no se va a seguir agrandando? Es que esa diferencia es que no... Bueno, eso o sea, es una respuesta ya, sí. Sí, o sea que no... O sea, no porque haya subido ahora invertiría todo en value, por ejemplo. No, o sea, tú tienes que tener tu asset allocation y un porcentaje para un inversor, ¿no? Que piense, mira, yo quiero tener un porcentaje en value y un porcentaje en empresas de crecimiento. Vale, pues ese porcentaje para mí sería me da igual que la situación de cómo está ahora o cómo está dentro de un año o cómo está hace 5 años, ¿no? Va un poco más por mi manera de invertir justaría en este mismo momento, ¿no? Entonces, no tomaría decisiones en función del pasado. Vale. Y con arreglo al ciclo, ya que habéis estado donde os habéis conocido y todas estas teorías del ciclo y filosofía austríaca de la inversión, ¿no tenéis una idea, digamos, por dónde podemos estar? Vamos. Pero también, oye, como charla pues amistosa. Que conteste Juan, que además fue alumno cum laude en sobresaliente de máster. Conteste Juan, que a mí me da la risa, diría yo. algo así. Voy a contar una anécdota y sobre todo de por qué un poco abandoné el análisis de empresas y es algo que lleva un trabajo brutal, bestial, si lo quieres hacer un poco en condiciones. Les voy a contar una pequeña anécdota. Además, tengo aquí delante las gráficas, que aunque no las veáis, pues daré algún dato. Yo analicé al proyecto fin de máster, analicé una empresa que se llama Gem Diamonds o Gem Diamonds. Fue muy divertido y muy entretenido. Aprendí mucho sobre diamantes. Es una minera que extrae diamantes. Y caray, me salían unos potenciales ahí ¿no? Valorando la empresa por distintos métodos. Bueno, salían unas cifras. De hecho, tengo un vídeo en YouTube explicando un poco la tesis de inversión, ¿no? En Gem Diamonds. En la época creo que compré algunas acciones, luego acabé deshaciéndome de ellas. 110 penny, que es algo así, tengo aquí la gráfica delante. Ahora mismo está como a 70, o sea, ha caído un 30%. Lo del máster fue sobre 2016, pues bueno, un menos 30%. Y entonces en la charla de la ceremonia fin de máster, que daban los diplomas y estas cosas, estaba Guzmán de AZ Valor. Y entonces, bueno, aprovechando que estaba allí, la verdad que el tío es una enciclopedia, ¿eh? Y hay que quitarse el sombrero porque hablaras de lo que hablaras, algo sabía. Y entonces le comenté, pues he analizado Gem Diamonds y tiene muy buena pinta y tal. Dice, no, porque... Y tenía razón. No porque esta empresa tiene una mina fantástica que sacan diamantes como huevos de avestruz, que son carísimos. Y el precio de un diamante va con el cuadrado del tamaño. Es decir, cuanto más grande aumenta el precio desproporcionadamente. Estos tienen una mina en Lesoto que sacan unos diamantes gigantescos. Lo que pasa es que tienen otra mina en Botswana que es una castaña pilonga. Y entonces el tío me decía, no, se van a gastar la hijuela en la mina mala. Digo, bueno, pues oye, me lo dice una persona. Entonces también me dijo así de coletilla, dice, mírate Petra Diamonds. Y aquí tengo delante Petra Diamonds, que curiosamente en esa época estaba pues por ahí por 100, 90 y algo, ¿vale? Ahora está a 7. Entonces, no es por hacerle el feo a este hombre, que me pareció, de verdad, me impresionó un montón, ¿eh? Porque tenía un corrillo allí alrededor, como Sócrates con sus discípulos, y tema que le sacaras, tema que había estudiado, o sea, este hombre debe trabajar al día, no sé las horas, y no llegué a mirar Petra Diamonds, pero
quiero decir, es un trabajo inhumano, es un echarle horas a montones, es tiempo que no poseo y que la mayoría de la gente no tiene. Y que luego un fenómeno, un analista de renombre, pues te diga algo y al final sale, es decir, te metes un poco Por eso el copycat a mí no me gusta, porque sabe Dios qué razones tendrán al fondo de haber entrado aquí y luego son falibles como el resto de los humanos, ¿no? Entonces, ser prudente con eso es bastante recomendable, pienso. No sé, por poner una anécdota y que no quiero tampoco hacer sangre de Álvaro Guzmán, que me parece un gran analista y bueno, la verdad que aquel día fue me impresionó. Pero es difícil, consume mucho tiempo, hay que saber un montón de contabilidad, hay que saber un montón de mil cosas. Luego no dominas todas las industrias, o sea, es complicado, ¿no? El value este de analizar. Lo que dice Pepe, lo que no sabes que no sabes, ¿no? O sea, es que luego hay muchas cosas, no sé, es difícil. La de Gem Diamonds yo no vi ese detalle de que se estaban ya gastando mucho. Además tenían una historia de venta de... O sea, la mina buena, la mina esta de Lesoto, esa siempre, el activo principal de la empresa. Y todos los años sacaban una foto en el reporte anual con 12 diamantes de 70, 100 gramos, 200 gramos. Era una cosa, o sea, rentable a tope. Y habían desarrollado sistemas para no romper los diamantes cuando extraían el material. Pero claro, luego tenían la costumbre de tener una mina en Australia, una mina, el típico management, ¿no? Que le gusta jugar a los negocios. ¿Y qué tal si compramos esto en...? Y era esa parte secundaria en la que se gastaban la rentabilidad que sacaban en la mina principal. Es decir, son detalles que bueno, no caes en ellos, se te pasan, no conoces los detalles de ciertas industrias, salvo la industria en la que eres profesional. Pero claro, ¿qué hago? ¿Analizo solo empresas de electrónica o solo empresas de... No sé, tendría una cartera muy descompensada. Es complicado. Yo un poco lo abandoné y a lo mejor me vuelvo a meter dentro de años cuando tenga tiempo y ganas, pero divertido es. Pero dificilísimo en mi humilde opinión. Entonces, ¿pensáis que los gestores, así como alguno de los que habéis mencionado, se ganan las comisiones o no entonces? O sea, están ahí, son unos polimaths de estos, unos Bueno, renacentistas que saben de todas las industrias y demás, o... en el caso, por ejemplo, de AZ Valor y cuando esto de los diamantes, Álvaro nos contó que él tenía un un pequeño grupito de ingenieros de minas y gente que entendía bien de ese tema, y supongo que por ahí viene lo de haberse metido en materias primas pero por ejemplo la tesis del uranio, pues yo sospecho, no soy un experto, pero yo sospecho que el uranio es un mercado bastante opaco. Es un mineral estratégico, se utiliza para armamento, se utiliza, no sé, los países, ¿no? Corea, Irán, no sé, cuánto uranio hay en estocaje o cuánto, no sé, cuál va a ser la tendencia a largo plazo toda la cosa esta del cambio climático. ¿Favorecerá la energía nuclear a lo bestia o no? Porque también hay un ecologismo que rechaza. Son una serie de factores tan complicados y un mundo tan complejo, que aunque seas un buen analista y sepas de esa industria, pues es muy difícil. A mí yo me mojo un poquito más. A mí todo lo que sea cobrar por encima de un 1% en un fondo de inversión me parece una locura, sea el sistema, sea el fondo que sea. ¿Y Por eso, 1,0 y 0,99? bueno, ahí ya estamos en el límite. Vale, vale. Pero por poner un dato, ¿no? Eso se lo leía Beste, ¿no? En el fantástico libro de los 4 pilares, donde decía, pagar por encima de un 1%, nunca pagues por encima, ningún gestor por encima del 1% de tu capital, ¿no? Y se me quedó ese número y la verdad es que todo lo que sea por encima lo veo difícil de justificar, mi opinión, ¿eh? Vale. Yo
Tengo, cualquier forma de invertir, ¿eh? tengo, no sé si lo conocéis, una pequeña, y es un proyecto más mío personal, de una pequeña serie de artículos en Rankia, que el día que cumplí 50, digo, vamos a ver esto de los activos y los pasivos. Digo, me voy a coger los mejores fondos o los fondos value de más renombre o uno de cada casa. Hice una selección de value y luego me creé pues un fondo pasivo y luego otros que eran dos mezclas. Uno que era 50-50 Europa, Estados Unidos y otro que era 50-50 empresas grandes y empresas pequeñas. Pues 2 años más tarde, las opciones pasivas hechas por un ignorante como yo, como yo digo en esa serie de artículos, le van pegando una palicita maja a todos los... Bueno, Si pero tenéis, es poco tiempo, ¿eh? Lo es mismo poco puede haber tiempo, pasado al revés. sí, pero a ver Hasta que no cómo... pase mucho tiempo, eso no se Sí, puede. bueno, Yo, por eso el reto es a 10 años, no es a 2. eso es, eso es, Pero, eso pero, es. pero ya en 2, a ver cómo recuperan esa distancia, que la pueden recuperar, pero quiero decir, es que, y todos los estudios que sale un 85%, un 90% de fondos que no llegan a vencer a estos equivalentes pasivos, incluso a los propios benchmark de los fondos. Entonces, no sé, es como aquel que era tan valiente que no se rendía ni ante la evidencia. Yo no he visto un estudio que diga que el 80% de los fondos activos han vencido a 10 años. Si los plazos son razonablemente largos, siempre sale entre el 80 y el 90. Entonces, bueno, y eso los gastos y las comisiones tienen, no solo la comisión que se ve sino si operan mucho, si rotan mucho, ¿no? Si hacen mucha compraventa, si se adaptan, no sé, es difícil. Nos gustan los gastos bajos y sí pensamos que es un motivo de que no sean muy rentables ese. Yo lo que también Bueno, añadiría un poco aquí, quiero decir, a veces sí que ves que, por ejemplo, cuando ves estos estudios también del 80% de los fondos, el 85%, sí que es verdad que yo creo que la masa global, por decirlo de alguna forma, o la muestra, pues es verdad que contiene una grandísima cantidad de fondos que la verdad es que asustan al miedo, ¿no? O sea, son un poco el fondo del mundo generalista o el que compraría muchas veces un inversor de sucursal en cualquier parte del mundo a lo mejor, pues partimos a veces, no siempre lógicamente, pero bueno, pues de cosas de una calidad muy dudosa. Entonces sí que es verdad que a mí me da mucho miedo siempre estos estudios en general, ¿no? Porque hay muchos que también hay que ver un poco, hay que entenderlos también y ver, sobre todo todos estos estudios con las compañías, digamos, el dividendo, con no sé qué. Muchas veces yo creo que cuando te pones a rascar un poco, también se han creado una serie de mantras que me parecen muy peligrosos, ¿no? A mí la inversión pasiva me encanta, soy un gran enamorado y una parte de mi cartera es pasiva, pero también creo que igual que se ha producido, o se produjo, ahora precisamente no, pero se produjo un enamoramiento absoluto con el value y con todo esto, probablemente también ahora estamos viviendo un enamoramiento excesivo, ¿no? Quizás también de la parte pasiva. Y al final esto siempre es más o menos igual, ¿no? O sea, en todas las cosas atraviesa etapas que tienen un funcionamiento mejor, etapas que tienen un funcionamiento peor, y luego pues la importancia también un poco de separar el grano de la paja, ¿no? Es decir, sí que es verdad que para digamos, un inversor no informado, pues es cierto que en una gran cantidad de casos puede ser mejor ir a una solución generalista, pero luego quizás también, pues en una cantidad de casos, cuando ya los inversores están más formados, pues también es verdad, es perderte también una parte importante digamos, de las inversiones, ¿no? Esto ya os digo que es una opinión muy personal mía y que, vamos, que yo no hay ninguna inversión en sí que diga esta es la mejor o no, o es es- pero... estoy de acuerdo en que cuando coges la muestra entera de fondos hay, no sé, lo que podríamos denominar un sesgo de morralla, Sí, sí, que hay de ese 80% hay un 25-30% que son pasivos disfrazados de activos, sí, gente que abraza al mercado y le casca la comisión del 2%. sí, Esos no pueden ya ganar al índice por definición. por lógica, sí. Es cierto. El asunto es que luego,
elegir el fondo que realmente es esa obsesión con batir al mercado. Quizás eso es algo que sea a combatir, no sé. No sé, te metes en un fondo, te ha dado una rentabilidad satisfactoria que hubieras firmado antes de comprarlo y porque va por debajo del SP500 0,7, pues ya estás cabreadísimo porque te hubieras comprado, no sé. Habéis hablado de todos los activos de renta variable, algunos ejemplos hemos puesto así, ¿no? El SP, hemos hablado bla, bla, bla. Pero, ¿cómo? Y cuando hacía la pregunta de los dividendos antes, no me refería a lo que hacéis con los dividendos que cobráis. Me refería a... Porque si yo, por ejemplo, cojo el SP500 y lo considero con dividendos o sin dividendos, pues la cosa cambia bastante, ¿no? Entonces, claro, entonces podría ser, no digo que sea, que si tú miraras el SP500 con dividendos, hubieras tenido una política de asignación de activos distinta que si lo miras sin dividendos, entendiendo como que los dividendos los reinviertes y aquello sigue subiendo, ¿no? ¿Me explico lo que Sí, quiero decir? no, los ETFs que utilizamos, igual que cuando yo invertía de manera particular con fondos de inversión, son de reinversión de dividendos. Algunos no tienen reinversión de dividendos porque no existen y eso lo reinvertimos nosotros en cada ETF cuando los cobramos. Pero ¿Vale? los Pero backtesting los habéis hecho también con esos sí, ETFs. con Net Return, sí, sí, sí. O con los MSC y Net Return de dividendos. Vale, vale. Sí, 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 eso ha sido muy escrupuloso. Igual que también Vale. los backtests he tenido siempre en cuenta el coste de los productos que utilizábamos. Sí, Muy sí, bien, he aplicado siempre los dividendos, sí. muy bien, muy bien. Y Pregunta dentro del invertido, pregunta sí. patrocinada por Impassive Wealth, o sea, que no se note y tal. Vale. Vale, pues nada. Pues empezamos con las preguntas, ¿no, chicos? Porque... Yo, Exacto, vale, sí. sí, sí, sí. Vale, pues venga, va. Vamos a ver la primera que teníamos aquí de Johan. Decía, aquí un partícipe. Pregunta 1. ¿Qué situación de mercado entenderían lógica para que un partícipe decida deshacer la posición en Impassive Wealth? Pues mira, una muy lógica, que además que ha pasado con un impasible histórico, ¿no? Llamamos impasibles históricos a los que estaban con nosotros antes del fondo y gracias a la unión de todos pudimos sacar el fondo. Deshizo la posición porque iba a comprar una casa, entonces necesitaba el dinero. Claro. Pero eso no es una situación de mercado, eso es una situación personal. Tienes toda la razón, Arturo. Sí. Pues situación de mercado ninguna. O sea, yo, si no necesitas el dinero para utilizarlo, yo no veo ninguna situación de mercado que me haga salir del fondo. Me estoy ganando la comisión bien, ¿eh? No digáis luego que... Totalmente, totalmente. Se acerca la Navidad, los ibéricos, en fin. Tanto disclaimer y tanto rollo y aquí, macho, joder. Totalmente. Segunda pregunta, especulata. Dice, ¿cómo deciden qué tipo de deuda comprar? ¿La tienen preestablecida? ¿Razones para la compra de la misma? ¿Activo, plazos de los bonos, etcétera? Muchas gracias. Sí, esto yo creo que ya lo hemos contestado, ¿no? Nosotros como la liquidez es nuestra herramienta de trabajo y la utilizamos para comprar otros activos, no podemos llevar los bonos a vencimiento. Luego, para intentar evitar este tema de los intereses negativos, pues tenemos deuda de empresas que cotizan, que en euros, de empresas internacionales en euros, hasta 3 años, de 0 a 3 años, a través de 2 ETFs y comprando cuando encontramos alguna empresa. Tenemos un bono de Packard, por ejemplo, pero vamos, también a 1 año y pico. O sea, queremos duración corta y bonos de empresas ahora mismo. Andreuz, siguiente pregunta. Dice, desde mi escaso conocimiento de su fondo, solo un vistazo somero en Morningstar y pidiendo perdón por si las preguntas son obvias o ya están respondidas, ¿qué les diferencia de un fondo de fondos, independientemente de su control diario del mismo? Esa sería la primera... Bien, pues lo mismo, yo creo que lo hemos comentado un poco, Sí. o sea, la gestión matemática que tenemos que nos va a hacer tener más exposición en una época bajista, o sea, que no tenemos una asset allocation fijo, que va a ser un poquito, se va a ajustar más al funcionamiento del mercado, ¿no? En periodos normales donde no haya mucha volatilidad, pues prácticamente nosotros vamos a dar rendimientos como un índice global. A lo mejor un poco diferente porque tenemos otra serie de activos, ¿no? Tenemos un poquito de oro, de rates, pero vamos a estar muy correlacionados. Pues lo que hemos comentado, un poco como un seguro respecto a caídas grandes.
Sí, y la segunda yo creo que es la misma, porque dice, ¿por qué suscribir su fondo y no sus índices de referencia? Yo creo que al final sería Lo lo mismo, mismo, ¿no? Vale. lo mismo, sí. Nuestro amigo Jordi, Agen Jordi, dice, según he visto en alguna de sus presentaciones, su estrategia habría sufrido una caída sobre el 35% en la caída de los mercados de 2008. ¿Creen que sus partícipes son conscientes suficientemente de este dato? ¿Creen que tolerarían bien caso de darse una situación parecida? Bien, Agent Jordi siempre con preguntas buenas, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. Bien, vamos a ver. Los impasibles históricos, que somos como una veintena y somos los que pusimos el capital más allá del fondo, creo que son totalmente conscientes porque lo hemos repetido hasta la saciedad. De hecho, estos trabajos los presentábamos en el club. Ojo, que era una pregunta muy recurrente y todavía no lo siguen preguntando. Oye, vuestro fondo, si hubiera salido en el 2008, ¿qué hubiera pasado? Pues nosotros decimos siempre lo mismo. O sea, caemos con el mercado. O sea, si el mercado se desploma un 50, un 55, nosotros vamos a caer 2/3 de esa caída, nos la vamos a tragar completamente. Lo que pasa es que durante esa caída vamos a estar comprando. Entonces, los que están de siempre sí los hay. Los nuevos, pues intentamos que lo sepan también. Tenemos, hasta ahora somos 200 de partícipes, somos pocos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay 100 y pico partícipes. Somos activos en las redes sociales. Creemos que sí lo comunicamos. Lógicamente, cuando hay una caída grande, seguro que vamos a tener salida de fondos como en todos los fondos. Esperemos que el nuestro pues, sea menor que en otros, porque la verdad que sí somos muy pesados con eso, de que es un fondo de renta variable y indexado a la renta variable y la caída no la vamos a tragar. Claro. Luego dice, si cogen las simulaciones de su estrategia previas a 2008, ¿en qué medida les habría hecho intuir el posible comportamiento que tuvo en ese episodio concreto de mercado? Hombre, que estábamos históricamente en nuestros máximos de liquidez, entonces podíamos esperar una caída grande. Yo lo he Pero contado antes. esta pregunta equivale a decir, si hubierais hecho backtesting antes de 2008, ¿habría salido lo mismo que haciendo el backtesting después de 2008? Exactamente igual, con la misma cartera de activos, porque el algoritmo sería el mismo. Hubiéramos llegado al mismo punto. ¿Vale? Lo que sí es cierto, que lo he explicado antes, que este algoritmo matemático está influenciado por el 2008. Eso lo digo siempre, en el sentido de que yo lo desarrollé en base a miedo a esas caídas, a tener un mecanismo de defensa ante esas caídas. Eso es así. Si no Claro. hubiera en el 2008, yo seguiría siendo arquitecto, no estaría en este mundo. Entonces, a mí me ha influenciado en eso, pero que hubiéramos llegado a lo mismo, porque es que matemáticamente es el mismo, y si la cartera es la misma, pues hubiéramos llegado a la misma foto de cartera en el 2008. Ya, no sé, a En mí eso no hay me... trampa ni cartón, porque me habría hecho No, si no estoy diciendo que haya solitario para trampa, mí. pero a mí el hecho de que digas de que te influenció el 2008 me hace pensar que si lo hubieras hecho sin el 2008 igual le habría salido otra cosa, más agresiva o distinta, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Puede ser, no lo sé. O sea, Pero parámetros no hay. Entonces no habéis ajustado ningún tipo de parámetro numérico, digamos, por el backtesting. Lo del 50%, lo de los reinicios. Vale. Eso es lo único que se va del algoritmo. ¿Vale? Porque si no seguimos vendiendo, nos quedaríamos inactivos. ¿Vale? Ese es el único parámetro optimizado en base a los backtesting. Vale. No, además los parámetros, que tampoco vamos a entrar en detalles de cuáles son ni para qué sirven y tal, pero tienen todos números redondos. No es esto de, y si le metemos una décima más, bueno, pues se gana un 0, pues venga, vamos a ponerlo a 8,756. No, o es 8 o es 9 o 10. Vale, que vamos, que entonces normalmente. básicamente habéis hecho todo el backtesting como un bloque, habéis visto que ha salido bien y ya está. Sí, Los backtesting se han hecho muchos a posteriori de cuando ya la cartera estaba funcionando. Es decir, porque yo para mí tampoco me lo hacía mucho. Es decir, yo para mí, en cuanto vi que más o menos matemáticamente me convencía, es decir, que la matemática que hay detrás a mí me convencía como autor del algoritmo, yo lo empecé a aplicar en mi cartera tanto para acciones como para índices. Luego, cuando se lo tuve que contar a más gente, claro, lo tuve que explicar mejor. Y entonces empezó un trabajo más profundo de backtesting. Pero esa es la prueba de que no ha sido optimizado. Es decir, estaba haciendo pruebas de algo que yo ya estaba utilizando para mí. Claro, pero, o sea, totalmente podrías haber dicho, no tengo que hacer ningún backtesting porque esto tiene sentido para mí. Totalmente, Vale. totalmente. Muy bien.
Vale, ya Exacto. está. Esta es mi intervención para esta pregunta. Puede seguir, Totalmente. señor moderador. ¿Hasta qué punto, sumando estrategias muy concretas como oro en distintas variantes, tendencias globales más los activos temporales, puede suponer un decalaje importante respecto a un índice más típico, lo que Bernstein llamaría el track record, el track error de la estrategia respecto a ese índice? Muy interesante esta pregunta. No lo sabemos, claro. Es decir, aquí viene un poco la pregunta es, la respuesta puede dar de por qué tenemos oro. ¿Por qué tenemos oro? ¿Por qué tenemos un poquito de mineras? Bueno, pues lo típico, por el efecto descorrelacionado que ha tenido históricamente frente a la renta variable, que para nosotros ese efecto ha sido muy importante y si lo sigue siendo en el futuro lo será también, porque nos ha permitido hacer compras, como la liquidez es conjunta, nos ha permitido hacer compras con liquidez que se generaba con la venta de oro cuando las bolsas estaban cayendo, ¿no? Entonces eso nos permite apalancarnos matemáticamente comprando un activo que ya ha gastado su liquidez, bien porque otro haya bajado menos y siga habiendo liquidez, o bien porque un activo esté generando liquidez, ¿no? Por eso tenemos ese porcentaje de oro, que tampoco tenemos mucho, ¿eh? Creo que está entre el 7 y el 10% del activo permanente. En el global de la cartera es menos. Y luego, lo que dice las sentencias globales, eso es una cosa nueva que hemos metido, que eso lo puede explicar un poquito Juan, porque además fue idea de los dos, de por qué lo metimos, lo que hemos dicho, o sea, el patrimonio del fondo va creciendo, nos permite hacer que en eso nos diferenciamos un poco de la gestión pasiva también, ¿no? Somos también gestores activos a la hora de elegir nuestros activos, ¿no? Entonces, queríamos meter tampoco un porcentaje muy alto, creo que está como un 6% de cada uno de ellos, unos activos globales, ¿no? Que los puede contar Juan un poco. Sí, se introdujeron realmente una vez que el fondo ya funcionaba y lo que quisimos es tomar algunos temas de inversión serios, que tengan una tendencia sólida y o sea, que no sea una moda, no apostar a un cierto sector porque creemos que políticamente no, y los que escogimos eran, uno era sanidad, ¿verdad? Productos médicos y cosas así, que curiosamente yo trabajo ahora en una empresa que hace eso, pero no era ese el motivo. Es decir, el tratamiento de la salud nos parece que es un tema que va, digamos, a mejorar la vida y a ser rentable, ¿no? ¿Cuáles más había? Bueno, Robotización y automatización, sí, robótica y automatización. empresas relacionadas con el mundo del agua. Sí, ese estaba un poco desde el principio, Sí, ese estaba ya desde el pero principio ya del fondo. lo metimos en ese grupo y hay un Y cuarto tecnología, que es, tecnología. sí, inteligencia artificial y cosas por el estilo. Que nos parece que son, pues eso, tendencias sólidas de crecimiento. Pero eso, tienen Un tienen un peso. porcentaje pequeño y bueno, como dice Juanma, cuando el fondo crece, de hecho, en las carteras previas al fondo de inversión, pues Norteamérica, pues SP500 y poco más. Ahora, pues SP500, Nasdaq, hay otro ETF de Bizcap, Canadá. Small Cap, eso O es. sea, hay small caps, los rates, pues hay rates americanos, rates de Asia. Es decir, se puede trocear más. Creo que hay un Hay una, total. mira, con esta pregunta es importante Sí. también decir esto, es decir, una crítica que recibimos, que me parece totalmente lógica, es decir, tenéis mogollón, ¿de qué sirve tener tanto? Ujú. Y yo estoy de acuerdo, es decir, pues podemos pecar en exceso de tener demasiados activos, pero eso también viene dado por una ventaja matemática que te da el activo al aplicárselo, el algoritmo al aplicárselo a cada activo de manera individual. Y uno de los backtesting que hice para enseñárselo a la gente fue coger el MSCI EMU, o sea, de la eurozona, y aplicar el algoritmo a cada país en la misma proporción que estaba en el índice. Entonces tú piensas, bueno, yo aplico el algoritmo al índice general y aplico el algoritmo a cada país en particular y el resultado tiene que ser el mismo. Pues no, se consigue más rentabilidad aplicándoselo a cada país individual. ¿Por qué? Porque existe más volatilidad y como la volatilidad le gusta al algoritmo, si tú vas quitando más, entonces, bueno, sin volvernos locos, porque claro, no vamos a aplicar el algoritmo a cada país, pero bueno, sí podemos coger, en vez de coger el MSCI de Norteamérica, podemos dividir entre el SP500, el Nasdaq, Mid Cap y Small Cap, perfectamente. Y eso creemos que va a dar mejores resultados si se confirman los resultados que han dado en los backtests anteriores, ¿no? Porque aplicamos el algoritmo de manera individual a cada activo. De hecho, alguna vez hemos comentado que llevando el argumento ad infinitum,
pues teniendo suficiente dinero podrías tener cada una de las empresas que comprende un índice y cada una con sus cálculos matemáticos. Sería una matada de trabajo y una hoja de cálculo con, ¿no?, 500, pero no sé, en el caso del IBEX 35, pues tener las 35 y aplicar el algoritmo a cada una de ellas. Es un poco exagerado, ¿no? Pero el ir troceando y el ir cubriendo el terreno con más activos independientes sí añade cierta rentabilidad. Y el motivo es ese, de la volatilidad. Vale. Carlos P. continúa. Muchas gracias a todos por el contenido de valor que aportan. Observé en unos tweets de Juanma los buenos rendimientos del MSCI World Minimum Volatility y de Momentum. ¿Creen que los rendimientos superiores de estos dos factores se mantendrán a largo plazo? ¿Cuáles son sus ETFs, UCITS de acumulación preferidos para el largo plazo? Bueno, pues ni idea, respecto a lo que va a hacer, ni idea. Está claro que a cada factor le viene bien una parte del ciclo, pero saber cuál va a ser la próxima parte del ciclo para saber, oye, pues me pongo en las empresas de baja volatilidad o en las empresas de calidad, pues yo creo que no se puede saber. Lo que sí se puede utilizar, y nosotros lo utilizamos en la parte de los activos temporales, o creo, si se puede utilizar, yo le veo lógica detrás, es aplicar un impulso a los factores. Es decir, sabemos que el momentum históricamente ha funcionado muy bien, entonces un enfoque que nos gusta a nosotros es aprovechar este factor de impulso de momentum, que es muy poderoso, y superponerlo a la selección de los otros factores, ¿no? De tamaño, volatilidad, valor y crecimiento. Entonces nosotros una parte de la liquidez que tenemos invertida por momentum es como por Gary Antonacci, pero también metemos dentro de nuestros jugadores algunos ETFs Smart Beta e intentamos seleccionar por momentum los que mejor momentum relativo tengan uno respecto a otro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el fondo, nuestra posición mayor, que es casi el 20%, y está hecha desde enero, que nos dio salida en el ETF del SP500, estamos en dos ETFs de Estados Unidos de empresas de baja volatilidad. Y bueno, entramos en enero y desde entonces ha confirmado la tendencia, ¿no?, de esa entrada, pero bueno, que podría no haber dado y bueno, pues hubiésemos vendido ese ETF y nos hubiésemos metido en el que nos hubiera tocado. Al final se trata de tener jugadores que creemos lógicos para la parte de la liquidez, es decir, los ETFs de capitalización están muy bien, los que utiliza Gary Antonacci, ¿no?, que es el mundo y sin Estados Unidos y Estados Unidos, pues a nosotros nos gusta meter aparte las empresas con factores de Estados Unidos y las empresas con factores del resto del mundo, ¿no? Vale, continuamos con la siguiente. Helm, esta es buena. Dice, hola, ¿de verdad que le sorprendió que su algoritmo curve fiteado en un backtest sin mecanismo causal explícito que lo respaldara tuviera su peor comportamiento en el primer periodo fuera de la muestra? Tócate los huevos. Tampoco sé muy nada a lo que se refiere, porque ya, como os he explicado antes, no, el backtesting se ha hecho después a posteriori, es decir, tampoco ha dado un peor comportamiento fuera de muestra, es decir, el comportamiento bueno se da en las caídas. No hemos tenido una caída importante donde haya podido aportar mucho valor. A lo mejor se refiere a eso. Pero vamos, que no me sorprende lo más mínimo. O sea, ni que se comporte bien ni que se comporte mal. Se comportará como se tenga que comportar. Yo creo que si no hay movimientos grandes, pues se va a comportar como un rebalanceo tradicional, porque no va a haber ventas, no se van a producir ventas, ni compras. Vale. Sabrola decía, gracias Juanes por su labor en Impassive Wealth. Si no entiendo mal, tienen 2 días establecidos para observar lo que marca el algoritmo y hacer las operaciones. En caso de algún suceso extraordinario del mercado, ¿realizarán la observación y cambios fuera de las fechas señaladas para aprovechar el momento? No, tenemos por comodidad, yo que soy el gestor, pues hacia finales de mes veo las órdenes de algoritmo y hacia mediados de mes veo el momentum. Y entre medias me dedico a invertir el dinero que va entrando de los partícipes en los distintos cajones. Por supuesto, no hago compras a lo loco. Es decir, si entra un dinero, no compro todos los cajones, porque si no serían compras ridículas de 1.000 euros. Junto el dinero suficiente y pues todo va a un cajón, luego va a otro, y ese es el trabajo del día a día del fondo. Pero operar el fondo prácticamente son 2 veces al mes. Una para los activos temporales y otra vez para los activos permanentes. Y no creo que lo cambiemos, porque es que no llevo así años haciéndolo así. Desde el 2013, 2012 llevo haciéndolo así. Claro.
Bueno, la siguiente pregunta que decía también él, yo creo que la has contestado ya, que era cuál es la función de cada uno de ustedes en el fondo. Esta ya la habéis contestado, ¿no? Yo creo. ¿Queréis Sí, añadir? sí, nada, yo estoy contratado por Esfera Capital y soy el gestor del fondo y Juan pues es el director de comunicaciones con los partícipes. Daros cuenta que el fondo es la parte de España, pero nosotros tenemos gente con nosotros que tiene su dinero y que sigue y invierte su dinero ellos mismos una filosofía impasible, ¿no? Hay gente que vive en Estados Unidos, gente que vive en Inglaterra, entonces bueno, esa parte no está fuera de España, esa parte la lleva más Juan. Dos Imp dice, ¿no les parecería interesante en estos momentos indexarse a bolsa española viendo el excesivo castigo que lleva el sector bancario? Si asumimos que la renta fija está burbujeada, un pequeño repunte en los tipos debería tirar hacia arriba del sector bancario y dada la sobrerepresentación de estos en el índice, quizás fuera interesante. Aparte del tema gobierno, parece que nos da otro poco underperformance con respecto a Europa, que a mi juicio ya cotiza barata. Bueno, pues Esta Juan, es una, contesta tú. esta es una buena pregunta para resaltar uno de nuestros principios filosóficos, que es eh, estar invertido en lo que nosotros llamamos todos los activos deseables. Y no digo que España no sea un activo deseable, pero es que el mundo es muy grande y hay un montón de mercados y España está presente en el fondo en su proporción dentro de los activos europeos de bolsa. Eh, una cosa, una cosa que yo insisto bastante, amigos, tienen tendencia pues, a comprar solo acciones españolas y yo no digo que si ves una empresa de mucha calidad, pues te metas, pero es que hay empresas americanas, francesas, alemanas, no sé, ETFs que cubren distintos mercados. El vivir en España, trabajar en España y tener inversiones en empresas españolas es una concentración grande de que si la cosa va mal, digamos, tienes todos los huevos en la misma cesta. La diversificación es importante y luego, por otro lado, que los bancos lo vayan a hacer bien o mal o regular en el futuro, o que el tipo de interés vaya a subir o no. Eso si tuviéramos la bola de cristal para poderlo adivinar, y por eso es muy fácil construirse narrativas y autoconvencerse de cosas. Subirán los tipos de interés. Yo llevo escuchando que iban a subir desde 2010 y ha seguido bajando. O sea, hay que tener cuidado con estas suposiciones, narrativas, apuestas que parecen muy lógicas y que luego pues pueden salir mal. Pero en este caso, Juan, Sí. podrías pensarse a lo mejor que el hecho de no estar en España, que yo lo que acabas de decir, creo Ajá. que también estoy un poco bastante de acuerdo, un poco, Sí. y cómo llevo mi cartera, Ujú. pero muchas veces con arreglo a lo que pasó antes de 2008, Sí. un país que tenga una inflación tan fuerte de activos como la que tuvo, por ejemplo, España, y si es precisamente donde vives, a lo mejor Sí. estás, digamos, muy alejado de este tipo de índices y es justamente lo que te Ajá. toca porque te toca de primera mano. Sí. Pues no digo que a lo mejor tengas que estar, digamos, muy invertido, que el IBEX lo vaya a hacer mejor si ahora las cosas se ponen de cara y empieza a retomar lo que ha perdido durante estos 10 años, pero que a lo mejor, no sé, no sé si esta pregunta va por ese lado, pero yo os la pregunto en el sentido de que por vivir en España precisamente y por poder tener inflaciones como Sí. las que ocurrieron en su día, pues de Sí. burbuja inmobiliaria o otro tipo, pues a lo mejor se podía tener un poco más, digamos, pues para protegerte, porque a lo mejor es posible que la inflación, digamos, pues pueda caer, digamos, de cerca muy fuerte y las cosas estas de que en Estados Unidos todo va a subir eternamente, pues a lo mejor luego pasa, pues como pasaba en los años pues, del 2003 al 2006, que lo que subiera la bolsa española, la europea un poquito más y la americana apenas se movía. Y eso parece ahora mismo que en la mente de la gente está que solo sube Estados Unidos y el resto no hace nada. Lo bueno de los índices es que ya vas a tener más, ¿no? Porque ya vas a subir más en proporción y ya vas a tener más de si un activo sube más que otros. De posicionarte a propósito, bueno, pues oye, habrá inversores que acierten con ese tipo de cosas o que se sientan cómodos. Me parece perfecto, ¿eh? una solución buena, pero nosotros no somos Es, incapaces de poder hacer esos juicios. Vale, es, está claro. es muy difícil
saber qué mercados o qué países lo van a hacer bien. En fin, hay países que ya se sabe que son un desastre y lo van a hacer mal casi seguro, pero del resto, que tienen probabilidades de hacer un buen, pues no se sabe, es complicado adivinar. Eh, por eso, no sé, este tipo de querer saber lo que va a pasar, no sé, Japón, que es un caso muy, pues Japón con su japonización de la deuda y no sé, siguen siendo las acciones japonesas un activo deseable. Yo creo que sí. A pesar de que hayan estado a lo mejor planchadas ahí mucho tiempo, a pesar de que, no sé, hasta que Japón se convirtiese en un país, no sé, desastroso, ¿no? Con crisis de deuda continuas y turbulencias políticas, pero de momento, pues no sabes. Pero Eh, ve lo mismo, bajaría, ¿no? Si pasa eh, eso, pues prácticamente su porcentaje en el índice sería ridículo y no afectaría a la cartera, ¿no? A mí es lo que me gusta de los índices, que al ah, final apuestas a caballo ganador, o sea, pues va a ser, son una estrategia en sí misma el índice, ¿no? De momentum, van a estar siempre en los mejores sectores, los mejores países. No, eso es evidente. O sea, quiero decir que yo a lo mejor lo estaba mirando más por el hecho de buscar una asset allocation, no por el índice en sí, sino por Mm. donde vivas en sí. Quiero decir que a lo mejor el hecho de vivir en España hace que mi cartera sea distinta. Simplemente que si vivo, por ejemplo, pues en Inglaterra, pues si fíjate, ahí está el sí, Brexit, o en sí, Estados Unidos, por lo que sea. O sea, no sí, tanto por lo que sea el índice, sino por donde yo esté expuesto a la sí. inflación que tengo, a la panadería que tengo de abajo, vamos, sin más. Sí, sí. Yo luego, Eso hombre, y hay ciertos ajustes, no es lo mismo vivir como Juan, vivir en Londres y cobrar en libras y consumir en libras que vivir en la zona euro, ¿no? O uno que esté en Estados Unidos. Y yo creo que esos ajustes a nivel de asset allocation sí se pueden hacer, claro que sí. hay, por ejemplo, el que analiza empresas, hay un motivo para invertir en las empresas locales, que es que las conoces mejor, estás más cercano. No sé, ponte a analizar una compañía de Vietnam que ni conoces el idioma, ni la cultura, ni has visto una tienda de esa empresa nunca jamás, pues la cosa se complica un montón a la hora de investigar. Es mucho más fácil, pues meterte con una que sí conoces bien porque está en tu país. Sí, sí, no, desde luego. Y se está Esa, demostrando hasta el día de hoy que todos los fondos, a lo mejor, que solamente invierten en la parte, digamos, ibérica, pues con gran curiosidad, a lo mejor sus carteras no tienen ese potencial tan grande que se supone que tendrían otras, pero en sí, cambio lo hacen mejor, que a lo mejor es por el grado de conocimiento que se tiene de las compañías. sí, Puede ser, claro que sí. te acercas a ver a la gente de la propia empresa, vas en el metro en Madrid, no tienes que andar volando a Shanghái o haciendo, no sé. Es, pero conviene no olvidarse de que el mundo es grande, de que la economía mundial crece y hay que capturar crecimiento de otros sitios que no sean tu. También como estrategia de Por supuesto, diversificación, ¿no? está clarísimo. Eh, Vale, Whites preguntaba ¿por qué eligieron las acciones del Banco Santander como uno de sus benchmark? ¿Era necesario ser tan abusones? sí, esto, Bueno, lo contestó antes Juan, ¿no? O sea, esto lo comentamos ya, sí, Sí. es porque es una acción clásica que tiene claro, mucha no lo volatilidad. utilizamos como benchmark, lo utilizamos como ejemplo Sí, para demostrar el poder del algoritmo frente a una lateralidad, ¿no? Que puede ser el acciones de Santander, puede ser el MSCI de Japón. Lo que pasa que las acciones de Santander, como todos hemos tenido en un momento de nuestra vida acciones de Santander, pues sí. llama más la atención. Vale. Bueno, los otros que ha puesto que yo creo que se han contestado también ya anteriormente. El Leo dice, pregunta incómoda de partícipe, ruego que me disculpen. ¿Tienen previsto mejorar las comisiones de gestión del fondo llegados a cierto nivel de activos? Poquito a poco, claro, es que el fondo ahora mismo no es rentable. O sea, un fondo con una comisión tan baja para que sea rentable tiene que llegar a un patrimonio interesante. Entonces, bueno, nos plantearemos eso si llegamos. De momento somos muy humildes y lo que gestionamos no nos da para hacer ninguna bajada, porque prácticamente no se queda todo en gastos, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Sería prematuro ahora mismo y es algo bueno, estando ahí en mente no lo hemos, digamos, concretado ni tenemos una cifra, ni tenemos no sé, ojalá vaya fenomenal y ojalá se junte muchísimo dinero y ahí llega un momento donde podamos Hombre, decidir. ya hemos salido un 0,6, que yo creo que es muy competitivo, ¿no? Es un coste institucional prácticamente para el retail y, oye, porque nuestro dinero está invertido en el fondo, de mis padres, de mis suegros y yo valoro más el crecimiento del capital por esta estrategia que lo que pueda ganar como gestor, ¿no? Y
para este patrimonio yo creo que está muy ajustado. Por supuesto que si llegamos a patrimonios grandes, pues se valorará. Por supuesto que sí, seríamos los primeros interesados. Miguel Ángel Ramos dice: buenos días, he visto que en Esfera Capital Impassive aparece como un fondo aparte y en cambio Baelo o Adarve son compartimentos de otro fondo. No me quedan muy claras las diferencias y las implicaciones que tiene esto. ¿Podrían explicarlo? Yo creo que esto lo sabéis ya vosotros también, ¿no? Es que lo hemos comentado ya muchas veces. Al final, básicamente, pues bueno, la figura del fondo, sobre todo cuando tienes más capital inicial, pues yo creo que es la más utilizada, y el compartimento, pues los mínimos exigidos son menores, y en principio, pues por eso también nosotros también empezamos en ese caso como compartimento. Pero Pero son vamos, exactamente lo mismo. que Salvo prácticamente, eso, sí, salvo salvo eso esto, yo creo que son lo mismo. que no hay mucho más. Vale, vamos a ver el siguiente. Shao dice: tienen en su cartera posiciones del entorno del 1% en contrapartida con los gastos generados por mover esas posiciones. ¿Tienen medido el impacto real en la rentabilidad final del fondo? ¿Son significativos los gastos de compraventa de los activos temporales y rebalanceos con ellos? Y ya, bueno, lo último que enlaza dice: cada vez que entra un nuevo partícipe, ¿se hacen las compras proporcionales o es cuando se llega a ciertos hitos de importe? Pues eso, vamos, te lo puedo contar, Juan, lo pesado que soy yo mirando esas cosas. Evidentemente no gastamos un euro que no sea necesario y juntamos paquetes para que todas las compras compensen. Y luego los gastos que gastamos, pues oye, lógicamente vamos a tener un gasto operativo mayor que una gestión pasiva porque movemos algo más la cartera, lógicamente, pero tampoco nos volvemos locos. Tampoco la rotación que tenemos históricamente no es muy alta. No significa que se junten 2 trimestres donde los activos temporales hayan cambiado y tengamos en esos trimestres una rotación alta, pero de media no va a ser una rotación muy alta. Los gastos van a estar de acuerdo a esa rotación. Claro, lo miramos mucho. Yo lo miro mucho eso. Las operaciones de activos permanentes por algoritmo también hay que verlas como que son generadoras de rentabilidad. Es decir, es un gasto para, no sé, cuando salimos, que empezamos con mal pie, que los mercados empezaron a caer, en diciembre hubo compras de 4 activos, si mal no recuerdo. De 6, sí. O de 6, y luego al cabo de 3 meses que se acababa el mundo, que se caía todo, que 2008 estaba aquí de nuevo, las bolsas rebotaron y 3-4 meses después se recompró, se vendió los mismos activos a un precio más alto. Esas dos operaciones han generado ahí una plusvalía de compro barato y vendo caro. Siempre porcentajes pequeños, ¿eh? Cuando hablamos de eso son ampliaciones o reducciones. Son paquetes del 4, sí, de ese orden por ciento, ¿no? Sí, pero... Sí, lo miramos mucho, los gastos los miramos mucho porque es algo, que siempre lo he mirado, ¿no? No puedes hablar siempre de que los gastos importan y luego no hacerlo, ¿no? Miramos mucho. La rentabilidad va y viene, los costes permanecen. Te has quedado con ganas de decirlo, Juanma. Te he batido. Muy cierto eso. Pues bueno, las dos últimas que quedaban ya prácticamente las habéis contestado también ambas. Y vamos, yo creo que hasta aquí hemos hecho ya un buen repaso. Sí. ¿Cómo habéis estado? ¿Habéis estado a gusto? ¿Lo habéis pasado bien? Fenomenal, muy bien. Estupendo, muy bien. Fenomenal, muy bien. Y si la gente tiene más dudas, pues que en ese mismo hilo puede preguntarlas y los pasaremos a responderlas. Yo también, gracias al fantástico trabajo vuestro, tengo un hilo del ahí donde me paso una vez al mes a poner mi comentario mensual, ya me he acostumbrado. y me encanta pedir permiso por si era algo que no se podría hacer y ahí contesto dudas. Al revés. Te incitamos a que sigas haciéndolo. Habéis conseguido que yo vuelva a entrar a foros de bolsa, porque yo lo había abandonado hace años ya, lo de los foros de bolsa. Yo soy un usuario muy activo en Rankia y en otros, en Uriense, en tal, y lo había abandonado totalmente porque me había cansado el tema, la verdad, y habéis conseguido que vuelva. El nuestro es muy especial. Y bueno, daros la enhorabuena por más dividendos, porque habéis creado una comunidad fantástica. Y bueno, por el fondo también, ¿por qué no? Que os deseamos mucho éxito. Sí. Y bueno, es bueno que en Esfera también haya una cierta variedad de fondos buenos para que, bueno, la gente se anime y elija e investigue y se decida por el que más le convenga. Sí. No creo decir que tengamos que pelearnos. No. De hecho, yo tengo la teoría de que
como que somos competidores, pero no. Es decir, nuestro verdadero competidor, en mi humilde opinión, es los miles de millones que caen en fondos malos, bancarios, lo que me recomiendan en la oficina, los plazos fijos al 0,0 tal, dineros que están ahí olvidados en cuentas no remuneradas. Ese es nuestro competidor. De ahí con que rascáramos un 0,5% de esas millonadas, pues había para todos. O sea Bueno, que no. desde luego yo, aparte es muy curioso, ¿no? O sea, porque yo mi visión empresarial siempre que he tenido la competencia ha sido muy diferente, ¿no? A la de la mayoría de lo que está más bien, pues eso, pues escrito en la bibliografía habitual. O sea, yo creo que en primer lugar es muy difícil competencia pura, ¿vale? Por así decirlo, porque a no ser que hagas cosas muy específicas, pues es muy complicado. Yo creo que probablemente pues un partícipe que esté muy a gusto en un tipo de fondo, pues a lo mejor no lo esté en otro, siendo ambos de excelente calidad, ¿eh? O sea, no me refiero a que uno sea mejor que otro, ni mucho menos, pero yo siempre digo esa frase, ¿no? De que no hay un zapato para todas las tallas, ¿no? Cada uno. Y luego lo que a mí me ha funcionado muy bien toda mi vida, siempre he sido un grandísimo amante de la cooperación Sí, y he llegado a tener auténticos éxitos cooperando con sí, competidores míos sí. porque nunca he tenido la necesidad, siempre he pensado que era tan sumamente grande el mercado en el que podías trabajar y operar, que era una visión muy española y muy nociva el ver a los Sí, demás sí. como tu competidor, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, en un mundo Ujú, que hay ujú. tantísimo ahorro en malos sitios o en malas manos, que haya Eh, más oferta ah, española y demás es una bendición. ahí, Totalmente. ahí es donde están las sardinas para pescar. El que nos empecemos a pelear y a criticar de ahí de manera corrosiva. No, 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 no. No sé, nosotros nos llega mucha gente, ¿verdad, Juanma? Pues tengo Baelo y he mirado y voy a entrar en el vuestro también. Bueno, pues muchísimas gracias. Es Claro. decir, una cosa no quita la otra. Y gracias a Antonio Rico, pues nos han llegado partícipes. Y bueno, aparte que él creó el fondo y a raíz de que él lo creó empezamos a investigar el si era posible crear el nuestro. No sé, somos buenos, tenemos buena relación con él y bueno, y con vosotros y con Sí, cualquier otro gestor que quiera, que necesite cualquier cosa, y es mejor cooperar y entre todos se pesca más. siempre, desde luego, Un, completamente. La unión funciona siempre como algo positivo, está clarísimo. un conocido mío, consultor de management, decía, bueno, yo conseguía mis clientes y tal. Dice, y entre 4 o 5 descubrimos que era más fácil cazar como los lobos. Es decir, ir en manada y rodear a la presa. Es decir, es que a veces la unión hace la fuerza, ¿no? Y consigues más juntos que... Muy bien, Muy Pues bien. nada, oye, pues muy amables. encantado de haberos tenido por aquí. La Sí, verdad que ha sido un podcast muy agradable y que se sí, han cubierto muchísimos temas. Y igualmente. Arturo, Marcos, ¿qué tenéis que añadir vosotros ahora o callar para siempre? Nada, joder, yo encantado de que estén aquí. Siento haber estado ausente eh, Técnicas. por razones técnicas, que Sí. vamos, que bueno, ahora estoy mirando aquí este micrófono que hacía tiempo que no lo sacaba y bueno, y si funciona bien, pues le daremos ahora a la vida. Pero la verdad es que estos cascos eran los que más me gustaban. Tengo aquí ahora, no sé qué va a pasar ahora en cuanto termine el podcast. Voy a hacer tendré que ponerme, en vez de editar el podcast, que me parece que voy a intentar arreglar estos cascos. Ajá. Gracias, Marcos. Venga, a Muchas vosotros. gracias. Bueno, y muchas gracias también por mi A ti, parte. a ti, A mí Arturo. me gusta más pescar gambas que sardinas Que de esas que sardinas, te que comes tú, pero, sardinas. pero bueno, que también igual lo de pescar es una analogía un Eh, tanto... sí, sí, soy... Bueno, se acerca la Navidad, estoy en Inglaterra, ya sabéis. Sí, Exacto, sí, exacto. sí. Por privado os paso mi dirección y... Y allá va, allá va. Iremos, En iremos la que te allí. vas a apuntar como Patreon, ¿no? Es la dirección, vale. Sí, bueno, Gracias por confirmar. sería como comprarme yo el jamón sin que se Mm. entere mi mujer, ¿no? Algo así. Bueno, eso ya, Eso Una, ya es mucho. unas finanzas circulares ahí tus extrañas. cosas con tu mujer, eso ya te lo dices tú Que solo. ya Yo por mi ley me nunca lo haría gasto nada yo. que no Sí, se sí. enterara mi señora. O sea, Es una lástima, Juan, pero oye, estaré yo precisamente también por el Reino Unido, que ahora voy Ah, bastante y sí. demás, pero Ah,
Sí, será un viaje un poco ajetreado. Primero me iré a Düsseldorf y de Düsseldorf me iré allí a la zona de Birmingham, pero me Ajá. pilla un poco lejos de donde estás tú, yo creo. Ya otra vez que suba por Londres, que sí que suelo ir de vez en cuando, o por ahí por eso, ya te llamaré. Si tienes Genial. Birmingham no está tan lejos, ¿eh? Me atrevo a... Pero bueno, tienes que tener unas Vale, horas vale. libres. Si Y tengo, los viajes de negocio suelen ser sí, de si tengo un hotel, huequecito, aeropuerto. Sí. te aviso y comemos o cenamos. Perfecto. Pues nada, Muy bien. chicos, Venga. muchísimas Pues gracias. muchas gracias Hasta a luego. todos. Hasta Un luego. Venga, abrazo gracias. fuerte. Hasta luego. Un Chao, chao, abrazo. chao. Un Adiós. abrazo.